Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de su podcast literario de confianza. Soy una señora. No. Doña Paula. Doña Paula, no, señora, no. Soy señora. Estás ya. envejeciendo. Yo ya soy una señora porque encima estoy casada. Sí, es verdad. Pero normal, estamos envejeciendo. Ya tenemos 20 ya. Envejezcamos juntos. Precioso. Bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. Lectura de café con cafecito. Sí, con cafecito, aunque está haciendo calor otra vez. Pero primero que todo, le agradezco mucho porque el capítulo anterior como el que les gustó mucho, el de género de terror. Es un tema interesante. Sí, yo no sé si, igual no creo que lo que más hemos hablado nosotros aquí es cosas de terror. Ayer estábamos viendo Destino Final, Bloodlines. Entonces éramos viendo la película y yo le decía, ¿y entonces Destino Final qué es? ¿Terror? ¿Horror? Ya empezamos a ver como las cosas con otros ojos después de conocer como esos términos, entonces es inevitable verlo así. Y además nosotros hemos hablado mucho de eso, yo creo que los autores que más hemos leído de eso, entonces es normal que... Y nos encanta. Y nos gusta, entonces me gustó mucho que le haya gustado el capítulo. Si se ve. No creo que se vea. No, hay más o menos. Se ve el lomito. Entonces, la colita. Nos gustó mucho que ojalá a le den me gusta también. Se comenten, se suscriban. Y es muy importante que cuando se suscriban le den a la campanita para que les en avise. YouTube, para que les avise cuando publicamos video. Sí, porque justo me dijeron en estos días, ay, tengo que poner la campanita. Sí, para que les avise cuando. Igual ya saben que todos los miércoles estamos siendo muy cumplidos. Sí. Después de que este bebé se alivió, venga para acá, bebé. Está todo asustado, qué pecado. Este bebé se alivió. Todo asustado. Entonces, sí, y estamos muy cumplidos. Todos estamos ya como estamos grabando los capítulos que teníamos pensado ya atrasados, que no habíamos grabado. Entonces, aquí estamos con uno nuevo. Y muchas gracias también porque los que están desde estos primeros episodios, les agradecemos mucho de que nos apoyen porque pues obviamente uno empezando es difícil arrancar y tener pues una audiencia, digámoslo así, estable. Además que igual chévere que si ustedes saben otra vez que si a alguien les gustan esos temas, compárteselo porque se hace que lo que estamos haciendo le llegue a más personas. Y esa es la idea pues como de a poquito. Entonces el capítulo de hoy está muy interesante. Hoy pueden ver que vamos a hablar de The Walking Dead. No tenemos nada de Walking Dead. De Walking Dead. De Walking Dead, voy a colocar el meme. No tenemos nada de Walking Dead, entonces colocamos cómics. Tristemente, pero sí deberíamos conseguirlo porque como van a ver, no solamente es la serie que de pronto es lo que más conoce la gente. Sí. Sino pues están muy metidos en este mundo, pero el cómic es bastante bueno, superior. Solo que, pero no solamente eso, o sea, The Walking Dead ha aparecido en tantos medios que prácticamente como quieran lo pueden encontrar, entonces que sí novelas, que sí series, que sí cómics, que sí videojuegos, entonces todo lo que ustedes quieran van a poder conocer un poquito de este mundo. Digamos que hoy vamos a hablar de Walking Dead, pero no solo de Walking Dead, sino que vamos a aprovechar de Walking Dead para hablar de algo que Paula quiere, como tú me dices como que querías saber más. Sí. Entonces, lo mencionamos en unos episodios. Lo mencionamos en el episodio de videojuego, de la transmedia y de Walking Dead. Las personas que hayan estudiado algo que tenga que ver comunicación o audiovisual o lo que sea, que hayan recibido clases de transmedia o de convergencia, yo creo que a muchos les han dado el ejemplo de Walking Dead con la transmedia, y la idea es que hoy voy a tratar de explicar qué es transmedia, por qué es tan importante, aunque siento que va evolucionando porque ya no es el mismo término que estudiamos o que estudié yo o que me enseñaron o que he visto, porque he visto que ya está como evolucionando, obviamente, porque eso evoluciona todo el tiempo. Pero voy a tratar de explicar qué es transmedia con The Walking Dead, aprovechar esa serie o ese universo como para explicar qué es transmedia. Porque igual ustedes saben que aquí no solamente hablamos de libros y eso, sino que también como lectura, de formas de leer. Y eso envuelve también... Esta es como la forma o el ejemplo perfecto para ver... Para ver diferentes medios. O sea, cómo lo que nos gusta nos puede llevar a leer.
Ajá, porque si a ustedes les gustan los zombies, si les gusta este tema, lo más seguro es que quieran ahondar un poquito más sobre eso. Aunque nosotros hemos hablado de videojuegos, hemos hablado de cómics, de mangas, pero digamos que aquí se juntan un montón de cosas aparte de eso, entonces la idea es como conocer un poquito de qué es transmedia con The Walking Dead, que son formas de crear universos muy tesos. Entonces, obviamente por ahí, por eso tenemos cómics, no tenemos The Walking Dead, pero tenemos Marvel. Los cómics, tenemos cosas de videojuegos, tenemos figuritas, pero es porque no tenemos nada de Walking Dead, pero digamos que todo eso encierra muchas cosas de las que vamos a hablar. Sí, no tenemos que comprar figuritas de Walking Dead, pero bueno, esperamos que les guste mucho. Como les digo otra vez, los videojuegos no los podemos sacar del Play porque están solo en digital. Sí. Suscríbanse, Eso sí los denle me gusta, comenten en Spotify, si nos escuchan en Spotify, síganos en redes sociales. Déjennos en los comentarios cómo conocieron The Walking Dead. Sí, porque si fue por la serie, si fue por los cómics, los videojuegos. Sí. Y también déjenos en los comentarios ahí también por ahí qué otros capítulos quieren que sigamos hablando, porque ya en varios, por ejemplo, nos han dicho de Duna, por ahí vi que alguien nos habló de Duna, el de Duna lo estamos preparando. Sí. Duna, si se escucha. El de Duna lo estamos preparando, pero es porque es complejo, porque Paola no se ha leído obviamente los libros, solamente he visto las películas, entonces... Y he estado leyendo Holly, muy entretenida, está buenísimo. Los dos estamos leyendo Stephen King en ese momento, entonces la idea es que sí les prometemos que dentro de poco creo que vamos a hacer un capítulo de la vegetariana. Creo que algunos ya han leído ese libro, me parece muy interesante. Aguanta hacer un capítulo a la vegetariana. Y ya próximamente los capítulos que estamos atrasados en que les hemos dicho que vamos a grabar, ya lo estamos grabando. Entonces ahí están con esperamos que les guste un montón. Porque queremos hacer algo que esté bien hecho. Sí, que esperamos que les guste un montón que se suscriban, que les me gusta, que compartan, que le den a la campanita, que si les gusta lo compartan a otras personas. Y los damos con el capítulo de Walking Dead. Vayan por el café, por la cerveza, por el agüita, por lo que sea que estén tomando, y esperamos que les guste mucho. Bueno, Walking Dead. A ver, yo creo que The Walking Dead es algo que a mucha gente le llegó más que todo por la serie. Sí. A ver, es muy teso porque hubo un momento, estamos ¿En qué año sale The Walking Dead? El cómic, dame busco porque no tengo... sí, no sé. O sea, para saber como más o menos en qué tiempo surge. El cómic sale en el 2003. 2003, ok. 2003, hablamos primero, ¿tú llegaste por el cómo? Por la serie. Yo recuerdo que cuando empezó a salir, no me acuerdo si ya llevaba más de una temporada, creo que al menos tenía 2. Y con mi grupo de amigos que en ese momento pues alguno de ellos se lo empezó a ver. Y recuerdo que nos reunimos en una casa de ellos, pues de uno de ellos, a ver la serie. Así empezamos a verla. A mí me gustó mucho en un principio, me llamó mucho la atención, pero tuve momentos en que paré. ¿Qué momentos en donde se volvió muy lenta? Y recuerdo que sí tenía otro amigo que sí conocía los cómics. Él sí me hablaba de los cómics, entonces siempre supe que eso venía de otro lado. Pero llegó un punto en que me decidí a leer los cómics. Entonces leí primero los cómics antes de terminar de ver la serie. Entonces cuando ya me había leído los cómics, que son súper buenos, y empecé otra vez con la serie, pues me empecé a dar cuenta de un montón de diferencias que había entre ambas obras, no por hacer una mejor que la otra, aunque obviamente cada uno tiene como su preferencia, como de, bueno, a mí me gustó más cómo se vio esto en el cómic, y Y bueno, sí me vi también las series que vinieron después. Sí, yo sí no soy capaz. Lo que es World Beyond, Fear the Walking Dead, y las últimas, la de Daryl, hay una que es de Negan y de Maggie, y la que es de Michonne y de Rick. Todo eso me lo vi. Incluso la que son historias cortas también me la vi. Y los videojuegos obviamente también, que los he jugado varias veces, los de Telltale. Hay más, pero creo que los principales y los que van con el universo. Sí, son porque los de van con el universo del cómic, los de Telltale Games. Lástima lo que pasó con Telltale, pero creo que The Walking Dead lo he disfrutado de muchas maneras. Yo lo conocí por el cómic, la verdad. Yo tuve un tiempo donde estaba como cansado de leer superhéroes y me puse a buscar como cómics que no tuvieran nada que ver. Rico café. Y encontré a encontré a Walking Dead de Robert Kirkman, pero pues había leído uno que se llama El Predicador, es
muy bueno. Había leído uno de Neil Gaiman, que por eso fue que conocí a Neil Gaiman, que llama Dioses Americanos, que es le empecé a leer como cómics así que no tienen nada que ver, y encontré Walking Dead cuando yo sé que ya estaba la serie, la había escuchado que por esa la serie, pero empecé a leer el cómic, ya ves, eso es un cómic, leí el cómic, me leí una parte y empecé a verme la serie después de eso. Pero la serie lo hizo despegar un montón, como que The Walking Dead ya todo el mundo habla es de que The Walking Dead. hay un nicho de cómics que son re desconocidos, o sea, que la gente no tiene ni idea que existen. Es que muchas veces uno asocia cómics con superhéroes. Sí, pero sí, obviamente, pero es porque eso es la gama más alta. O sea, todo el mundo, o la mayoría, el cómic nació, fue ni queda con superhéroes, pero se potenció con superhéroes. Sí. Y es la productoras, o sea, los grupos editoriales que hacen cómics, lo que hacen es superhéroes. Y esos grupos compraron otros que hacían otras cosas y ahí se incluyó. Pero digamos que los cómics como tal, porque eso es un cómic, me acuerdo que cuando hablamos en el capítulo de cómics y novela gráfica, hablamos de dos cosas diferentes, porque novela gráfica sí habían de todo durante toda la vida, pero es que la novela gráfica es muy diferente. El cómic como tal sí fue hecho casi que potenciado por los superhéroes, y ahí empezaron a desarrollarse otros. Creo que también se desarrollaron otros por el cansancio del superhéroe, pero por ejemplo mucha gente no conocía a Constantine. Y Constantine es una serie de cómics re larga que hasta tiene cómics con Batman, Yo con Superman. Constantine lo conocí con la película que es con Keanu Con Reeves. Keanu Reeves. Mucha gente pensó que o sea, que el Constantine es ese, que no hay Constantine. Y de hecho cuando sacaron... Y creo que es muy diferente, ¿no? Es como... No, es que el Constantine de los cómics es otra cosa totalmente diferente. Pero creo que, por ejemplo, Lucifer, Sí. esa serie de Lucifer de Netflix, Ah, sí. eso es un cómic. Lucifer es de un cómic que es villano de... Pues es como parte del Pero universo también de... es diferente, ¿no? No, es que todos son muy diferentes, pero es porque lo adaptan de una forma en la que sea gustable para... En algún momento haremos un episodio hablando Es más, de Lucifer, adaptaciones. mi mamá se enamoró de la serie de Lucifer. Es muy buena, a mí me gustó mucho. Pero yo nunca pensé que mi mamá iba a ver una serie de Lucifer de los cómics, que es muy diferente, pero la serie fue como más novelesco, por así decirlo, entonces a mucha gente le gustó, pegó mucho por ahí. Pero por ejemplo, Walking Dead es un cómic que es de Robert Kirkman, perdón, del 2003, que es en blanco y negro. Los cómics es raro, los cómics normalmente son a color. Esto es una decisión como que él quiso tomar de hacerlo a blanco y negro, pero no deja de ser un cómic. Es como el estilo, pues, que tomó, pero no quiere decir que es que los cómics sean así. Pues, no, los cómics son a color, sí o sí, pero esta gente fue tomó... muy charro que, o sea, cuando yo leí el cómic, como yo leía tanto manga, no, o sea, como no que conecté mucho más con ese cómic porque era similar, o sea, era leerlo al revés. Pero es como... Pues al derecho de... pero visualmente fue mucho más cómodo para mí acercarme a un cómic así. A ver, el cómic de Walking Dead, para que comencemos por eso, porque es que es un universo muy grande y la idea es que no vamos a hablar como tal de Walking Dead, sí o sí, sino que vamos a hablar de Transmedia con The Walking Dead, que para el que ahorita les explico más o menos qué es, pero como primero, a ver, The Walking Dead, para el que no conozca, para el que de pronto no conoce el cómic, obviamente como en la serie, es un cómic de zombies, de un apocalipsis zombie en donde hay un grupo de personajes, que el protagonista del cómic es Rick, como en la serie, aunque el Rick del cómic es un poco diferente al de la serie, sí. Pero el cómic, para empezar, es una... para empezar, el cómic, digamos que es un poquito más... sí, pero bueno, el cómic de Walking Dead, obviamente, porque tiene un poco más de tiempo narrativo y de expandir la historia, es un poco más introspectivo y trata más por lo humano que por la acción que ocurre en la serie. Aunque sí hay mucha acción, realmente trata más sobre complejos y problemas humanos en un apocalipsis zombie, que digamos que los zombies ahí están de más, porque llega un punto donde casi que ni en los cómics también pasa lo mismo, que casi que ni se habla de los zombies, sino que se habla más de esos conflictos sociales que existen. Entonces, porque es que ya pasan tantos años que es bueno, o sea, están en esta realidad, ya superaron el problema, lo conocíamos, ya no existe. Y cómo vamos a resurgir se adaptaron como a eso. humanos, ¿cierto? Entonces se empiezan a crear comunidades, empiezan a generar nuevas formas de supervivencia, pues porque ya tienen que como convivir con esa situación de que si tú te mueres te vas a convertir en un zombie, entonces ¿cómo va a lidiar la sociedad con eso? Y obviamente al ser un cómic, en un momento en donde casi nadie leía esas historias, que es un poco más independiente, pues es más violento, sí. Es mucho más gore, los personajes se desarrollan
con conflictos más complejos, obviamente, y terminan siendo personajes muy complejos. Hay un momento, yo paré un momento de ver la serie, y cuando empezó lo de Negan, el Rick, el Rick de antes de lo de Negan, de Alexandria, y después del gobernador, toma partes de lo que realmente es Rick en el cómic, porque Rick en el cómic es súper despiadado, es súper duro, es como 3000 veces la versión de la serie. Ay, algo te picó. Sí, es como 3000 veces la versión de la serie, porque obviamente pues la idea del personaje es sobrevivir y lo vuelven un desgraciado en el cómic, Sí. más que en la serie, pero es porque tiene más tiempo, narrativo obviamente, pero todo en el cómic es multiplicado, los zombies cuando están como comenzándose problemas son mucho más violentos. Creo que un ejemplo de lo de Rick que podríamos hacer, que de pronto muchas personas ya se vieron la serie, o sobre todo las primeras temporadas, puede ser lo diferente que fue el tema con Sean, de cómo se llevó ese conflicto de que él hubiera estado con su esposa, porque si recuerdas que eso fue, pues, o sea, obviamente él en ambas situaciones, en el cómic y en la serie, decidió pues como continuar su relación con ella, pues igual ella lo daba por muerto tenía el bebé, ajá. Pero ese conflicto con Sean es pesadito. Sí, porque al final de cuentas en el cómic se siente más pesado, porque en el cómic los cuentan parte de cómo ellos son amigos, antes de que todo pasa, nos cuentan un montón de eso. Entonces cuando ya llega el conflicto pues se siente más pesado y la resolución también. La muerte de Sean y todo. Y ahí es donde uno dice, ay, Rick es como súper despiadado. La gente, tú me imagino que viste primero la serie y cuando viste el cómic es como, uy, este no es el Rick que vi en la serie, este es muy diferente. Pero claro, digamos que lo normal en las adaptaciones es que siempre se simplifiquen las cosas para poder llegar a contar mucho la historia. No, y hay muchas situaciones que son muy diferentes. Hay personajes que, por ejemplo, Daryl es un personaje, creado de la serie, ese personaje no existe en los cómics. Fue muy bien hecho porque la gente le encanta. Le gustó. Tanto que tiene ahora su propia serie. Y Andrea. No, la que está en el personaje de Daryl. ¿Quién? ¿Qué? La que se murió temprano en el cómic, se me olvidó. ¿Se murió temprano en el cómic? Sí, la canzona que... Carol. Carol en el cómic se muere súper rápido y en la serie le dieron un papel mucho más importante. Y que invirtieron las cosas porque en la serie mataron a Sofía. Pero en el cómic ella estaba hay muchos personajes que los cambiaron, no sé, o sea, no sé. O sea, hicieron como, yo sentía como que hacían las cosas del cómic, pero por el hecho de que ya habían matado a otros personajes o así, tuvieron que hacerlo diferente. Hay una cosa en el tema de transmedia, el por cual se puede entender, del por qué se puede entender que hagan eso, de pronto explicándolo se entiende, porque es raro, porque en la serie trabajó el creador del cómic. Uno diría, esta gente está haciendo algo diferente, no tiene nada que ver con lo original, que es esta cosa tan horrible, pero cuando trabaja el creador del cómic del original en la serie, uno dice, bueno, entonces algo hay ahí que el creador original quiere que las cosas pasen así. Yo también siento que me gustaba más cuando era un poquito diferente a cuando trató de ser súper fiel al cómic. ¿A ti te gusta, pregunta porque tiene que ver con convergencia, con también transmedia, ¿a ti te gusta cuando una obra se lleva tal cual a una adaptación o cuando cambian cosas? Depende. ¿De qué? Por lo general yo siempre espero ver algo tal cual, algo fiel, porque quiero ver eso que yo ya leí, ajá. Pero hay cambios que entiendo que son necesarios. A veces hay cambios que yo digo, me parece bien, le da más profundidad al personaje o me deja como ver otra posibilidad, no estuvo mal. Pero hay otros cambios que yo sí digo como, pero ¿por qué? ¿Qué necesidad había de hacer un cambio? Dame un ejemplo que te haya gustado de un cambio y otro que no, en cosas diferentes. Bueno. No necesariamente en The Walking, o si quieres The Walking Dead, The Walking Dead, pero si no en otra. Ay, déjame pensarlo. Si quieres voy hablando, yo voy pensando. Porque a ver, si quieres puedo empezar, o sea, a ver, a mí me gustan mucho las adaptaciones. A ver, un buen cambio, El Resplandor. Ajá. Porque visualmente tiene cosas que el libro no tiene y que son cosas, o sea, eso uno las recuerda. Las atmósferas, el ascensor con la sangre, la atmósfera que se crea en el libro de forma literaria se creó visualmente de otra forma. Entonces esos cambios en la adaptación son buenos. Funcionan. Sigo sintiendo que el libro es mejor en cuanto a profundidad de los personajes y demás, pero como película, perfecto. ¿Y uno que no te haya gustado? Uno que no me haya gustado, bueno, déjame pensar. Por ejemplo, a ti de Resident Evil no te gusta nada. Ah, no, pues es que ¿qué es eso?
películas live action de Resident Evil son, o sea, son eso, qué necesidad, o sea, no han podido hacer una bien teniendo un material de origen tan bueno y tan profundo, porque es que Resident Evil tiene una historia demasiado completa, porque no es solamente un mundo de zombies y ir a dar balas, sino que tienen toda la explicación de los virus, de las plagas, de todo el hongo ahorita, o sea, tiene ese sustento de ciencia ficción, por decirlo así, y a la vez tiene acción. Entonces podrían hacer, yo me imagino, por ejemplo, una serie de live action larga que te cuenten detalladamente todo y que se pueda ver la relación entre los personajes, sus conflictos y su crecimiento a través del tiempo, porque Resident Evil abarca ya casi que 30 años, va para 30 años. Entonces hay mucho contenido y se les da por hacer una película con una vieja inventada de la nada, porque Alice no existe en los videojuegos, que es como Superman. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué? O hacen todo lo contrario, ay no, hagamos Resident Evil pero todo diferente. Entonces Wesker en esta serie de Netflix es bueno, pues porque no sentí que fuera malo como en los videojuegos. Además físicamente es completamente diferente, el actor era muy bueno, no estoy diciendo que fuera malo solo por cómo se veía, pero esa serie no. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la forma en la que cambiaron al gobernador en la serie, sí. Porque siento que el gobernador de los cómics no sería insufrible en verlo en una serie. Yo siento que sería demasiado ya verlo en una serie y lo simplificar de una forma en que igual uno lo odia un montón. Ay, pero el actor a mí me encanta. Sí, y el actor, pero uno a ese persona uno lo odia. Y siento que llevarlo a lo que es en el cómic sería mucho más pesado y no habría funcionado de la misma forma. Porque llevar toda esa violencia del cómic a la serie era difícil, muy pesado, era demasiado sobre todo pesado. años atrás. Entonces, el gobernador en el cómic hace cosas, pues por ejemplo, le quita la mano a Rick, toda el abuso sexual de Michonne, que por eso ella lo detesta tanto y quiere irse a vengar, y ella le saca un ojo. Le quita el ojo, le corta horrible. Una pierna. O sea, es súper violento. La parte de la serie donde él le corta decapita a Herschel. En el cómic es a... Ay, se me olvidó el nombre. Es que no me acuerdo. En el cómic no matan a Herschel así. Es que este personaje me confundo con otro que era inventado. Entonces no estoy segura del nombre. Pero era uno que Michonne estaba enamorada de él. El moreno alto. Entonces... Que en la serie lo matan antes de que lleguen ahí. Es que le dan antes de que lleguen a la cárcel lo matan ahí. Entonces ahí en el cómic él lo decapita a él con la katana de Michonne, pues precisamente como en esa venganza. O sea, ellos tienen una relación súper en el cómic se sienta vengativa. O sea, el impacto fue igual porque en el cómic uno quería ese personaje y en la serie uno quiere a Herschel, entonces el impacto fue muy parecido. Claro. Y además porque creo que es la primera vez, aparte de lo que pasa con Shane y todo eso al principio, que un personaje con lo que uno conecta se muere en el cómic, así, de esa forma. Entonces es como, es el mismo impacto de la serie. Entonces, y eso es todo lo que lleva a la muerte de Carol también. Pero ese cambio me gusta, ¿sí pero acuerdas? Ya el cambio que hacen ya con Negan después de todo la muerte de me estoy comiendo pelo. Las personas a las que mata Negan cuando aparece en la serie, me parece bobada ese cambio que le dan, pues porque si mata a... O sea, hicieron como lo mismo, pero trataron de sorprender a la gente. Entonces me parece una bobada. Y pues a mí me parecía mucho más impactante la muerte de Abraham en el cómic. Sí, también. O sea, cuando lo dejaron vivo, yo dije, pues lo dejaron vivo porque a mí me gusta mucho ese personaje. Para matarlo después de todas maneras. Entonces fue como que bueno. Pero mira, yo te voy a contar si de pronto se puede entender a veces cuando una adaptación puede cambiar o cuando se mantiene fiel. A ver, la transmedia. No sé si han escuchado ese término, no sé si tú, yo ya te lo he dicho a ti varias veces. La transmedia pues es un término que hoy en día están sobreexplotando las grandes marcas o la gente cuando quiere, la gente en redes sociales le está dando mal uso al término storytelling y quieren hacer transmedia, pero es un uso, o sea, es un término prostituido porque ya todo esto es storytelling y transmedia y se perdió como lo que significa transmedia realmente. Pero entonces por eso creo que ha evolucionado, no siento que para bien porque siento que ya antes se está simplificando lo que es, pero cuando uno lo ve, pero hay muchas marcas y muchos productos grandes que lo están usando para seguir como con esa experiencia. Pero bueno, la transmedia, para el que no haya escuchado, la transmedia
es muy raro porque la transmedia es obviamente relativamente muy nueva. Es de principios de los 2000 donde empezaron a reforzar como las teorías de la transmedia. Hay varios que hay la gente que sepa de eso, me va a entender. Pero hay varios como teóricos que empezaron a escribir sobre transmedia. Pero yo voy a mencionar a uno que es como el que comenzó o el que lo empezó a estructurar mejor, que se llama Henry Jenkins. Okay. Henry Jenkins es un man que escribió un libro que se llama Cultura de la Convergencia. La convergencia es un término muy importante porque, pues, como la misma palabra la suena, es un lugar en donde se agrupan diferentes medios, donde convergen para generar algo. Entonces, lo que él dice es que la transmedia, o sea, el término transmedia y storytelling no salen por separado, sino que salen juntos. Okay. Se llama transmedia storytelling, que es un medio, es un proceso, en el que uno coge algo, una obra, algo, y digamos que lo parte, o sea, lo dispersa como de una forma integral, de una forma coherente en diferentes medios o en diferentes canales de comunicación o lo que sea, para que la persona que lo consuma tenga como una experiencia mucho más amplia, se sumerja más en lo que está consumiendo, pero que esa experiencia sea algo coordinado y que lo lleve a algo unificado, o sea, que siempre lo lleve a algo, que no sea como que está consumiendo esto y se esparce y se quede en eso, sino que eso que está consumiendo por este lado lo traiga a lo que está consumiendo por acá, o sea, que sea algo unificado. Entonces, digamos que cada medio en el que uno esparce una historia, porque realmente es una historia, así es como la teoría comienza, es con una historia. Cada medio que esparce esa historia, la idea es que le aporte algo único a la historia, pero que no pierda la noción de la unidad. O sea, que por ejemplo, pues sí. Eso, a eso es lo que me refiero de o sea, cuándo está bien adaptar, cuándo está bien cambiarle. Porque lo que dice este man es que, vea, si usted, hay algo que está muy mal utilizado, porque que de hecho el man alcanzó a ver cómo lo mal utilizaban o cómo lo mal utilizan y lo ha criticado un montón. Y es que ya todo el mundo hace transmedia copiando cosas. Ejemplo, vamos a decirlo con The Walking Dead. Ajá. The Walking Dead tiene un cómic. La serie es igual al cómic plano por plano. O sea, plano por plano copian todo el cómic. Después cogen esa serie y lo hacen una animación igual. Después cogen un videojuego y hacen todo lo que pasó en el cómic. Entonces lo que él dice es que eso no es transmedia, sino que están cogiendo algo y lo están adaptando a diferentes medios de una misma forma. Nada le aporta, o sea, no le aporta nada nuevo, no hay una expansión del universo, no hay nada. Porque para Henry Jenkins y para otros, esto de la transmedia es crear universos. Universos de historias, en donde tú tengas algo y le puedas expandir, que todo el mundo que esté consumiendo es algo conozca todo alrededor de eso. Entonces, ¿por qué The Walking Dead es un ejemplo tan importante? Si ya la tomas, porque Walking Dead tiene un cómic en donde tiene una historia o sea, se llama el núcleo de todo, desde donde se desprenden todas las cosas, se llama semilla. La semilla es el cómic, porque desde ahí se cultiva las raíces de lo que va a seguir, ¿cierto? Ya. Entonces el cómic es la semilla. Entonces el Walking Dead tiene un cómic que funciona muy bien, que es muy bueno, tiene una historia muy buena. El mundo está bien consolidado. Exacto, coge una serie que lo adapta, pero que le aporta algo, le aporta personajes nuevos, le aporta diferentes visiones del universo, de The Walking Dead. A pesar de que va como en la misma historia. A pesar de que con la misma historia, pero hay cosas que le aportan. Daryl es algo súper diferente. Y toda la historia de con Merle, que es el hermano. Exactamente, eso le aporta un montón. La historia de la que sobrevive, que no iría a sobrevivir, es que no me olvidé el nombre de ella. Carol. De Carol, eso le aporta un montón al universo. Entonces, ¿por qué es importante, digo yo, que esté el creador del cómic ahí? Porque seguramente el man quería crear universos paralelos. Ve qué pasaría si esto. Entonces, por eso es importante. Por eso es que de pronto me chocó un poco cuando llegó a la parte de Negan y volvió otra vez como si fuera igual. Y es como, pero si tú ibas por este camino, porque quieres como que porque incluso los personajes, aunque eran los mismos que en el cómic, no se veían igual. Pero ellos llegan a este punto y hasta copian tal cual como se ven los personajes. Lo que son Rosita, Abraham, Negan, ¿cómo es que se llama? Eugene. Todos son igualitos. O sea, tú miras el cómic y hasta son igualitos. Hasta los susurradores.
como los tenientes de Negan, son sí. igual, son muy son Dwight. Pero todos entonces son igualitos, entonces no sé, ahí fue siento como que ve, son iguales. Yo me acuerdo que yo pensé eso, como ve, están iguales, pero la historia me dejó de gustar. Henry Jenkins en esa temporada dejó de formar parte del equipo de creadores. Henry Jenkins no. El creador de Robert Kirkman dejó la serie en ese punto. Ya, entonces eso que... Seguramente ellos les dio susto seguir otro camino. Y trataron de acoplarse al cómic, seguramente pasó eso. Pero bueno, entonces esa tiene... Porque, dato curioso, Frank Darabont, que fue el que empezó con la serie, es el que hizo la adaptación de La Niebla de Stephen King. ¿Ah, sí? Y miren que la adaptación de La Niebla es muy parecida, aunque le aporta el final diferente, pero es muy parecido al cómic, es el cómic al libro. Al libro. Y muchos actores, bueno, no muchos, pero sí algunos, que aparecen en La Niebla, en la película, aparecen en la serie de Walking Dead. Lo que es Carol y lo que es Andrea. Ellas dos, que no me acuerdo el nombre de las actrices, aparecen en La Niebla y él las volvió a llamar para la serie de Walking Dead. No, y muy chévere. Está la serie que es muy buena, que le tiene unos matices diferentes. Está el universo de Walking Dead Telltale, que no tiene nada que ver con la historia principal, sino que toma otros personajes pero y empieza a llevar algunos. O sea, por eso es que es el mismo universo, porque tú sabes que existe un Herschel, existe una Michonne, existe un Glenn, pero tú tomas los personajes principales tuyos, son otros. Y es una historia diferente dentro de ese expande el universo, nunca llegas a las mismas comunidades, llegas a unos diferentes. Entonces, algunas las mencionan, pero... te está expandiendo el universo del cómic y de la serie y te lo está llevando a un videojuego que te aporta más, que te da a conocer otras perspectivas de lo que está pasando en ese momento. Entonces, ahorita hablamos como de chévere, cada uno, punto a punto. Es chévere por eso. Ahí van 3 medios. Ajá. Después tienes... Están los libros. Están los libros, que son novelas que... expanden un poquito más la historia de unos personajes. Tú me contaste, hay una que llama The Rise of the Governor, algo así. Sí, es que es como el origen del gobernador. Que yo no me acordaba y yo la había empezado a leer. Lo que pasa es que yo me la estaba leyendo en PDF, obviamente antes no tenía plata, I'm sorry, pero sí recuerdo que la dejé tirada, seguramente por lo mismo, porque es más difícil para mí leer cosas en digital que leer en físico, obviamente por eso compramos tantos libros. Entonces me encantaría retomar eso porque estaba bueno. Cuando hacen la novela, uno se da cuenta, y la gente que no pronto no sabe mucho del cómic, porque el gobernador para muchos es el mejor personaje del cómic. Es tan interesante que la gente que ellos dijeron vamos a sacarle, no le sacaron una novela a otro, le sacaron una novela al gobernador. Ni siquiera hay mucha gente que cree que Negan es el mejor villano de Walking Dead, pero porque mata mucha gente. Es muy chistoso. Sí. Porque es como un payaso. Pero realmente el mejor villano es el gobernador. Y creo que el que cambia a Rick en la historia es el gobernador. Porque eso es darse cuenta que el mundo ya sin leyes, es darse sin cuenta la sociedad como la conocemos, que los humanos ya no son puede haber humanos mucho peligro, porque la gente puede hacer lo que le da la gana literalmente. Entonces ya el miedo deja de ser encontrarse con zombies, sino encontrarse con personas malas. Y ahí es donde arranca, porque realmente es donde arranca The Walking Dead, que es el primer villano. Por ejemplo, tú tienes el medio impreso gráfico con el cómic, tienes el medio impreso literario con la novela del gobernador. Pero hay otra. Hay otra, pero tienes el modelo, el medio audiovisual con la serie y las otras series que salieron de ahí que expanden más el universo. Y tienes el medio interactivo con los videojuegos. Aparte de que a ver, para hacer el primer corte, con la transmedia hay algo muy importante. Y es que como tú le estás entregando una experiencia tan grande al que lo consume, el consumidor deja por un momento de ser consumidor y se vuelve creador, porque ahora el consumidor te va a ayudar a expandir el universo. ¿Cómo te lo ayuda a expandir? Haciendo cosplays, creando dibujos, creando fan arts, que son estas ilustraciones que son parte como... Entonces, el que te consume se sumerge tanto en tu universo que ya lo intenta expandir de otras formas. Entonces, hay convenciones de Walking Dead. No es la misma persona que hizo el cómic la que hace todo. Exacto. Son diferentes personas, pero el mundo está tan bien creado y tiene tan buenos cimientos que da para seguir creciendo. Lo importante de la transmedia, el definitivo, es que el consumidor, el objetivo principal es que el consumidor ya no sea ya más consumidor, sino que se vuelva un creador de lo que tú le das. Claro. Ese es el objetivo principal, porque si no, sería una bobada darle una
experiencia tan grande si al final no lo vas a hacer partícipe de tu producto? Entonces al final de cuentas, si ustedes se colocan a ver cualquier... Pero por eso es tan difícil de hacer por eso es tan difícil de hacer transmedia. y por eso es que hoy en día ya todo le llaman, porque claro, ahora hoy mismo todo el mundo replica cosas en redes sociales y por eso todo el mundo le llaman. Por la transmedia es muy significativa porque ya las personas se empiezan a crear con lo que tú les das. O sea, que una persona, si ustedes se van a pensar, Superman, Batman, Spider-Man, o sea, ¿cuántas veces no se ha expandido su universo? Entonces, por ahí vamos a hacer el primer corte, porque la transmedia es un tema amplio para que empecemos a hablar bien de Walking Dead. Eso. Para seguir hablando de transmedia con esto, pues esperemos que les esté gustando mucho, porque sé que de pronto es mucho, pero es chévere porque ustedes se pueden a pensar, después de esto se van a dar cuenta que casi que todo lo que ustedes consumen es parte de algo transmedia. Entonces, vamos al primer corte y ya se. A ver, no sé si tienes preguntas sobre eso o si entendiste. Sí, ya entendí la diferencia entre una adaptación como tal y entre que sea una obra transmedia. Porque por eso es que lo siento diferente. O sea, cuando yo quiero ver una adaptación, pues no necesariamente me tiene que cambiar cosas, porque pues no, el interés no es expandir la obra, sino que simplemente hacer una película de este libro. Hay mucha gente que no le gustan las adaptaciones literal porque se vuelve. Cuando tú estás viendo, o sea, por eso es que la transmedia se volvió tan importante, porque ya los consumidores, ahora nosotros, todos los que consumimos cualquier medio, somos súper exigentes con lo que consumimos. Entonces claro, nosotros... porque es que hay tanto que es como yo no voy a perder mi tiempo viendo esa basura. Y la cosa es que nosotros tenemos, o sea, el consumidor tiene un ego muy teso. De hecho, ese ego lo aprovechan los creadores para hacer muchas cosas. Se pueden a pensar, y eso ya es como opinión, o sea, eso no tiene nada que ver con la teoría ni nada, pero... pero es como algo que he pensado como de lo que he visto y lo que he hecho, y es que el consumidor tiene un ego muy grande en el sentido de que cuando consume algo cree tener el poder y la necesidad de hacer eso que consume. Porque nosotros, no sé, una persona que le gustó Walking Dead cuando salió el cómic, le gustó tanto que entonces quiere ser Rick, entonces quiere hacer cosplay de Rick. O quiere dibujarlo si tiene talento para dibujarlo. Hay gente que le compuso canciones a Rick y a Carl del cómic y tienen canales de YouTube, tienen canciones que hablan la historia de Rick y todo el tema. Entonces el consumidor tiene un ego muy grande y ese ego se aprovecha. ¿Para qué? Para pues hacerlo partícipe del producto. Pero y que lo haga. El Rick del cómic. El de la serie no, al final se caga un poquito, pero... y todavía está, porque es que está la serie que está eliminada. Y entonces, por eso es como es tan importante el consumidor en el producto transmedia, porque en la adaptación no. O sea, yo lo digo es porque muchas veces el consumidor que no le gusta una adaptación literal es porque quiere una sorpresa de lo que ya conoce. Okay. Conoce un personaje y quiere sorprenderse con lo que va a pasar, porque ver lo mismo que leyó o lo mismo que vio en un cómic o lo que sea, le va a causar poca sorpresa porque ya va a saber lo que va a pasar. Pero muchas veces es tan bueno que eso es lo que uno quiere ver. Sí, solo que... O sea, se toma ese riesgo cuando se cambia porque puede ser que salga peor. Es que nosotros consumidores somos muy hipócritas y llevas de nuestra parecer en el sentido de que no nos gusta nada. En que si no nos sorprenden con algo nuevo de una adaptación, es aburrido porque ya sé qué va a pasar y ya me sabía todo. Y si es lo mismo... y si es lo mismo, perdón, y si es diferente, no nos gusta porque es diferente, queremos ver lo que leímos o lo que... Pero es que o sea, es porque es demasiada gente, siempre va a haber alguien que se quede. Exacto, el problema es que la transmedia está hecho para eso, porque tú en la transmedia puedes incluir medios que copien lo original y otros medios en que lo expandan. O sea, acuérdate que lo ideal de la transmedia es que siempre eso que tú hagas, que parta de la semilla, le aporte algo único y haga parte del universo. Entonces tú puedes hacer un videojuego que literalmente sea la historia del cómic, pero que tenga un DLC que le expanda o algo así, hace parte del transmedia. Y al final está viendo que el consumidor sea como interactúe con eso que estás creando o crea algo diferente. Yo qué digo es que es chévere cuando... Yo lo he dicho mucho con los cómics y yo creo que cuando hablamos de cómics te lo hablé también y todo. A mí me gusta mucho Doctor Strange y verlo cuando salió la película con Benedict Cumberbatch. Yo dije, wow, me gusta mucho porque es como el cómic. Pues, visualmente es como el cómic, los poderes son parecidos. Uno así de... Tiene unos cambios muy tesos porque, por ejemplo, él aquí no tiene, en el ojo de Agamotto, en el cómic no tiene la gema del tiempo, ¿no? O sea, son cosas así que cambian, pero que están bien, haciendo, a mucha gente le gustó la serie de películas de El Infinito, de Infinity War, de Thanos, y es realmente otra cosa totalmente diferente al cómic, pero a mucha gente le gustó distinto. Porque pues
O sea, le colocan cosas diferentes, hay sorpresas, hay personajes que en el cómic no son relevantes que en la película sí, entonces es chévere. Entonces, ¿eso qué es? Eso es expandir de una forma a otra que no sea totalmente igual. Hay un man que hay una película que, por ejemplo, que yo siempre pongo de ejemplo de cuando una adaptación literal no siempre es buena, y es The Watchmen de Zack Snyder, la película. Esa película es, ese man casi que hay tomas que eran calcas del cómic. A mucha gente odió esa película. A pesar de que uno diría es una muy buena adaptación, a mucha gente la odió porque calcas el cómic, pero como tienes menos tiempo, pues no puedes desarrollarlo. Entonces hay personas que se quedan vacíos a pesar de que son calcas del cómic. Y que todo pasa muy rápido y todo, es que entonces sí, ahí sí tiene que cambiar cosas. Entonces, claro, por ejemplo, el ejemplo que nosotros hemos puesto de la Casa del Dragón, el papá Viserys. de Viserys, en la serie es una cosa brutal, sí, lo desarrollaron muy bien. diferente al desarrollo que se le da en el libro original, que en el libro original casi que no hace nada, es muy pobre, y aquí... Pues porque ese libro está escrito de una manera en que no profundiza en nada. Exacto, pero por ejemplo, tú tienes, la serie sí es tienes a diferente. George R.R. Martin que te dice, me gustó más el Viserys de la serie que mi Viserys que escribí, entonces eso es muy importante. Claro. Entonces es chévere cuando tú coges algo y en la transmedia, hablando de transmedia, cuando coges algo y le colocas algo nuevo y le das como ese cambio. Solo que yo creo que uno ser el responsable de eso es una carga pesadita, sobre todo con obras como The Walking Dead o Juego de Tronos. Vas a ver lo que va a pasar. Populares. Vas a ver lo que va a pasar con. Ya hace poquito, creo que leímos que viene una adaptación de Harry Potter de en serie. Sí. Vas a ver lo que va a pasar con eso, porque yo sé que a eso le van a cambiar un montón de cosas. No creo que lo hagan. O sea, fiel a los libros, porque hay yo sé que desde un punto en adelante las películas sí cambiaron cosas. Sí, muchos, porque de hecho es que todo tiene que ver cuando se distancia el creador original, porque ella se distanció mucho de Warner cuando empezaron a hacer adaptaciones, porque nos chocaban con muchos puntos de vista y se apartaron y ahí empezaron a cambiar mucho las cosas. Pero tú ves los actores, bueno, a excepción de Snape, que son muy buenos, son muy chéveres, pero yo sé que eso no van a cambiar porque hoy en día la gente cuando hace productos así lo que quiere hacer es cambiar para crear sorpresa. Pero ahí es donde cambian algo y la gente se va a empezar a quejar. Claro, pero si el producto transmite es así, al final de cuentas te están entregando un producto y quieres que tú te sumerjas. Si yo creo que es así, o sea, lo pienso a la forma en la que ellos posiblemente piensan muchas cosas y por eso se cambian casi siempre todo. Y es porque ellos le quieren ofrecer a la persona que lo consume, al nuevo y al que nunca sabe nada de Harry Potter y al que sabe, yo sé que ellos una experiencia como captar diferente. Más gente. Claro, y siempre es una porque experiencia obviamente diferente. En la cabeza lo que tienen en mente es el dinero. No, y parte de la transmedia es que es eso, o sea, sí, claro. no todo el mundo le gusta en el cómic, entonces tengo que hacer algo para el que le gusta el cine y tengo que hacer algo para el que le gusta el videojuego. Porque entonces yo siento que con The Walking Dead lo que quisieron con la serie fue eso, bueno, vamos a captar un público nuevo que no lea cómics. Entonces ahí trataron como de cambiarle cositas, pero aún así, o sea, me parece que aunque al principio cambiaban cosas, quedó muy bien, porque la serie te atrapa mucho. Y visualmente, o sea, ver los zombies todos podridos y todo eso es muy chévere. Sí, no, y es que si algo está bien hecho en la serie son los zombies, por ejemplo, que son muy similares a como se ven en el cómic. Todos podridos. Pero es eso, simplemente le querían entregar una experiencia. ¿Qué más que partir que desde el inicio casi la serie salió un personaje que nunca existió en el cómic? Eso es querer aportar algo para que la persona nueva que consume y la vieja tengan algo nuevo que consumir y puedan como adentrar. Ahí es donde está la cosa de qué le gusta al consumidor y qué no. Y entonces está el consumidor que le gustan las cosas tal cual y está el que le gusta adentrarse en cosas diferentes. Porque yo, por ejemplo, cuando vi que Andrea era tan diferente en el cómic, bueno, o sea, la Andrea de la serie. Quería aportar algo aparte para hablarte de storytelling, porque siento que eso también, cierto que eso lo están. Esto, si usted trabaja en comunicación, en marketing o en mucho cine o tal cosa, yo siento que y consume creadores de contenido que hacen cine, que hacen reviews y todo eso, sé que la palabra storytelling la han escuchado 30,000 veces hasta yo que recibo trabajos de grado, hasta ahí me encuentro esa palabra. Y todas las veces los de marketing y de administración y en todo opinión eso, personal, en opinión personal, el 80% de la palabra de la gente que utiliza storytelling lo utiliza mal. Porque el storytelling se ha usado de una forma para hablar de lo narrativo. Ay, de que yo quiero que mi video tenga mucho storytelling hablando de narración visual. Okay. Por ejemplo, hablando de redes sociales,
mi video quiero que tenga mucho storytelling y no es storytelling, sino que usted quiere que tenga narración visual, que es que no se narre con palabras, sino que se narre con imágenes. Entonces, entonces, por ejemplo, eso es un uso mal. Otro uso muy mal de storytelling es simplemente contar historias. Vamos a hacer una campaña que cuente una historia, eso es storytelling. Eso es como la más sonada para mí. Eso es una forma en la que el marketing y la publicidad, digamos, se cogieron el término y lo mutaron para lo que a ellos les sirve. Entonces, storytelling, que es en inglés, contar una historia, entonces vamos a contar una historia y tal. Y todos lo tienen que decir en inglés. El storytelling no es así. contar una historia, no es narración visual. El storytelling es diseñar una experiencia que se fragmente en diferentes partes, pero que se vinculen en un mundo compartido. La transmedia es los medios en los que tú lo compartes, los medios en lo que, hablando de que nació el término como transmedia storytelling, de que nacieron con conjunto y no separado. El storytelling se hace a través de la transmedia, pues eso es lo que entiendo. Exacto, o sea, la transmedia es que tú coges algo y lo divides en otros medios, pero el storytelling yo no sé si se ve en la cámara, pero hace como media hora tenemos un mosco parado en el Charizard. Sí, no. Yo sí así no miran para allá, perdón. Pero no, el storytelling. Y volvió, no, ¿qué se hizo? No, yo creo que hasta en la trompita. No, Charizard. No. Charizard es un zombie, está trayendo moscas. Sí. Entonces, el storytelling no es ni contar una historia en una... Bueno, o sea, el término original no es eso. De pronto en publicidad y marketing se acuña y lo usan así, pero el storytelling no es coger una campaña y yo dije, quiero contar una campaña, cómo esta ropa está hecha está hecha por cómo esta ropa está bueno, vamos a hacer ejemplo con lo que está en tendencia de Sydney Sweeney. El storytelling en marketing, eso es un buen ejemplo de cómo no está tan bien utilizada la palabra, porque seguramente el storytelling no es coger una campaña y decir, vamos a contar una historia sobre buenos genes. Eso no es storytelling, porque tú simplemente estás contando una historia. Storytelling es diseñar esa campaña para diferentes medios y que todos cuenten lo mismo. Sí. Que todos hagan parte de lo mismo sin que sea implícitamente contar una historia. Entonces, digamos que lo quería hablar porque yo creo que ese término lo han escuchado mucho y creo que está mal utilizado, sobre todo en redes sociales, porque en redes sociales sí se deformó horrible, en el sentido de que mucha gente dice storytelling para hablar de narración visual, que es totalmente diferente. De hecho, he escuchado muchos creadores de contenido de cine hablar de lo mismo, que no me gustó el storytelling de esa película, eso no es storytelling, eso es narración visual, no le gusta la narración visual de la película, más no el storytelling, son cosas muy diferentes, porque el storytelling es muy grande, es esa experiencia que yo creo de contar muchas cosas vinculadas a una, eso es storytelling, eso es algo mucho más grande, pero entiendo que se haya deformado así. Ajá. Pero bueno, ahora sí, hablemos de... Yo sí le estoy poniendo cuidado. Sí, ella no me pone atención, ustedes prestan atención porque ella me ignora. Lo que pasa es que estoy... Ella me ignora, pero bueno, ahora sí hablemos de... Ahora sí que entiendo lo de... Ahora sí como que explicamos lo de transmedia, que de pronto se puede... Pues explicado como por encima, ahora sí podemos hablar de Walking Dead bien, de cómo esos medios convergen como el mismo universo, porque ese término es muy importante y eso lo acuñaron muchos después, que la transmedia es crear universos. Y yo voy a colocar otro ejemplo antes de que hablemos de Walking Dead, y es un ejemplo que a mí me gusta mucho porque también es una discusión que se habla mucho como en el mundo superhéroe, y es que en los cómics funcionan muy bien, me parece a mí, porque o sea, los cómics, a diferencia de un libro, obviamente, son escritos, dibujados por muchas personas diferentes. Sí. Cada persona dibuja a Batman de una forma, a Spider-Man de una forma, y cada persona cuenta una historia de Batman de una forma diferente, a pesar de que están contando una historia de Batman. A mí por eso me gusta mucho, porque funciona, porque tú puedes tener un Batman que te gusta mucho y otro no, a pesar de que es el mismo personaje, porque lo escribe y lo dibuja otras personas. Entonces, les voy a colocar el ejemplo porque los superhéroes fueron como el gancho de explicar transmedia, porque lo estaban haciendo sin darse cuenta. Después fue que lo empezaron como a estructurar. Se le dio un término. Exacto, pero la gente que consume cómics, que de hace mucho tiempo se sabe que los cómics hacen transmedia todo el tiempo y no sabía. ¿Por qué? Porque desde los 90 hay videojuegos de Spider-Man, videojuegos de Batman, que no son solamente videojuegos del cómic, sino que son videojuegos de la película de Batman, videojuegos de la película de Spider-Man. Entonces esos son expansiones de una misma cosa, porque está
el Batman de Robert Pattinson, está el Batman de Christian Bale, están los Batman de los 90s, está el Spider-Man de Tobey Maguire, de Tom Holland, de Andrew Garfield, están los dibujos animados de Spider-Man para niños, otros más para adultos. Entonces, digamos que son cosas que se expanden de una forma en la que cada uno recibe esa versión del personaje que quiere y que le gusta. Entonces es muy chévere y por eso funcionan y por eso es que pueden haber 30.000 películas de Spider-Man porque hay Spider-Man en el cómic diferentes para contar. Es muy chévere, por eso me gusta mucho porque por ejemplo tú ves las películas de Andrew Garfield y de pronto no te encajaban. ¿Cómo van a encajar un The Punisher cuando es un personaje tan violento y en la próxima película que van a sacar de Spider-Man se sabe que va a estar The Punisher? Entonces, ahí lo van a encajar de cierta forma. Entonces por eso es que me gusta mucho el mundo de los videojuegos, de los superhéroes, porque siento que son los que mejor usan como esa idea de expandir cosas, a pesar de que muchos no lo hacen con la estrategia de crear algo estructurado. Entonces que ahí le pierde un poquito el sentido de transmedia, pero que todo el tiempo están expandiendo las historias, entonces me parece muy chévere. Pero hablando ya ahora sí como de Walking Dead, podemos hablar de los diferentes medios y ahí hablamos de cómo convergen, de cómo se expanden. Bueno, entonces empecemos a hablar del inicio de todo, que es el cómic. Sí. El cómic. Pues nosotros ya hemos hablado de cómics aquí, de que es otra forma de leer, que muchas veces se subestima, pero que es igualmente válida y que les recomendamos mucho este cómic. No es largo. ¿Cuántos episodios tiene? Son como 150 y algo, si no estoy mal. Algo así. No es largo. Y si los pueden comprar, mucho mejor, pero pues se encuentran fácil. Sé que se encuentra muy fácil. Sí. Sé que son los cómics que más fácil se encuentran porque se volvió súper popular por la serie. Tiene unos arcos argumentales muy chéveres. Y ya hay recopilaciones como de 4 o 3 tomos de todos los cómics. Entonces, de hecho, deberíamos comprarlos. Yo justamente para recordar cositas para este episodio, los vi en Busca Libre, entonces dije, uy, ¿yo dónde me estoy metiendo? Porque obviamente son muchos, pues en cuanto para comprar, pero sí sería muy chévere. La historia inicia igual que la serie para los que ya la hayan visto. Rick está en un coma, se despierta en un mundo apocalíptico, ya han pasado como que 2 meses o algo así. 2 meses. Y bueno, milagrosamente sobrevivió y ahí arranca pues la historia con él. Rick es un personaje muy chévere, muy muy completo y de hecho pues lo que hablamos, este cómic está hecho más enfocado en los problemas muy humano, sociales, sí. Muy humano, muy social. No es, el foco no son los zombies, a pesar de que son... Para nada, es un medio para contar los problemas de los humanos. Ya empezó a llover, el cielo empezó a llorar, pero bueno, por si escuchan ahí la lluviecita, sí. Música ambiental natural. Entonces ellos se van a enfrentar a un montón de problemas más relacionados a la gente que a otra cosa. Sí, más, creo que es más esa idea de sobrevivir, donde todos los humanos están al límite y es cómo sobrevivir con eso. Sí, entonces primero pues nos encontramos su situación en cuanto a la familia, a él querer volver a encontrar a su esposa y a su hijo, se encuentra pues con la relación que tiene ya con su mejor amigo, su disque mejor amigo. Bueno, pues es que esa es una situación compleja. No nos vamos a poner a juzgar aquí a nadie. Pero bueno, está eso. Está la parte del gobernador, que es todo lo que pasa en la prisión. Es muy distinto a la serie. Muy diferente. Es muy largo, yo creo que es el arco más grande de Walking Dead. Pero en la serie pasa más tiempo que en el cómic. Sí, pero en el cómic se cuentan mucho más tiempo que... Perdón que hablemos como tanto de la serie, pero es porque son como más paralelas. En la serie ya forman una comunidad ahí. Sí, en cambio en el... Y tienen todo un conflicto con un virus. Sino que es que en sí en el cómic es el arco, como es el que cambia a todos los personajes, es el que más tiempo le dan. Porque ni siquiera el de Negan pasa rápido, el de los susurradores también pasa rápido. Pues es que igual el cómic no es tan extenso, entonces... Sí, sino que el que más tiempo le dan es porque es por donde pasan más cosas. El gobernador es mucho más violento, mucho más despiadado, loco, sí. más loco. La muerte de Lori y la bebé, porque en la serie no se muere la bebé, es muy diferente. Eso es un cambio muy grande, porque la forma en la que ellos se portan en la serie es un cambio totalmente diferente de cómo se hubieran portado si hubiera pasado el cómic, que es que se muere la bebé. Es que en la serie, como pasa más tiempo, da tiempo a que... o sea, llegan al parto
y ella muere en el parto. En el cómic, como es menos tiempo, bueno, igual ella tiene la bebé, ya la tiene, o sea, ella no muere en el parto, pero el gobernador le mete un tiro y alcanza hasta la bebé. Los dos, ajá. Y eso vuelve loquísimo a... Sí, es que el que cambia el personaje en el cómic es el gobernador. Porque Rick ya había aceptado pues la bebé, o sea, no era como, el conflicto ya no era, es que esa bebé puede ser de Shane, no. El conflicto no, ya no... Pero es muy charro, en la serie ese conflicto no está instaurado. En la serie... Para Rick ese niño, esa niña es sí, de él. Es como una negación que tiene. Pero en el cómics ese conflicto sí es muy importante porque es todo el tiempo, no sé si me la quiero llevar, no sé si quiero vivir con ella hasta que la acepta. Y por eso duele cuando se muere. Y en ese conflicto es que, o sea, en esa pelea donde ellos mueren, es donde ellos tienen que abandonar la prisión. Entonces eso pasa mucho más rápido en cuanto a tiempo que en la serie. También pasa lo de los caníbales, que en la serie también lo hicieron mucho más extenso, como mucho más grande, más masivo. Porque en la serie es como si fuera una comunidad gigantesca y pasan un montón de cosas. En el cómic es un grupo. En el cómic sí es un grupo pequeño y eso no le pasa a ¿cómo se llamaba este? Dale, el señor en la serie, que ese no... Sí, ese no es lo que come la pierna, lo comen esa... En el cómic le pasa a otro. No me olvido a quién, pero es que son personajes que ya está muerto, que en la serie está muerto y en el sí, cómic por eso decimos que pasan las mismas cosas, pero en diferente forma, por lo mismo. Porque, por ejemplo, Andrea muere en la parte del gobernador, pero Andrea es un personaje súper importante. Porque es casi que es el que ayuda, casi que es la que al principio la traiciona. Se mucho la lluvia. Sí, pero al principio los traiciona porque se quiere con el gobernador. Sí, eso es todo. Y ya después es la que ayuda a acabar con el gobernador y ella se muere también. Y ella es súper buena francotiradora. Eso es un detalle súper importante. En la serie, como ella ya se muere, le dan el rol de ella a Michonne. Michonne en la serie es como Andrea. Porque Andrea es la que tiene la relación con Rick y demás. ¿Qué hacemos para no? Se está escuchando mucho la lluvia. Se escucha mucho la lluvia, pero sigamos. ¿Seguro? Sí. Ok. No, paremos. No, igual se va a escuchar. Bueno, está pasando como rápido. No, no importa. Igual la gente sabe que en Medellín llueve y que también puede llover. Ay, el desfile de silleteros. Ah. Estamos en plena Feria de las Flores. Hoy es el desfile de silleteros y hace aguacero. Y eso que amaneció un solecito todo bonito. Sí, y está ahora en estar en eso, sí. Entonces el estaño. Hay que empezar. Bueno. Además de los caníbales. De los caníbales, sí, no me acuerdo. De los, ahí es donde de los aparece caníbales el padre. ¿Cómo se llama el padre? De los caníbales pasan a... Cuando ellos crean la comunidad de la chiquita, porque Alexandria pasa después. No, ellos llegan allá. Ahí es donde aparece Jesús. Sí, sí. Después el reino, después llega lo de Negan, después otra vez el reino, después los susurradores y ya, y ahí se acaba. La Commonwealth. Ajá, y ahí se acaba ya el básicamente cómic. Lo mismo pero diferente. Pero diferente, en diferentes orden y todo. Amor, está lloviendo fuerte. No, pero igual. Vamos a hacer otra pausita, pero sigamos grabando y. ¿Seguro? Sí, bueno, hacer otra pausita para que sigamos hablando. Espérate, para que lo cerremos. El cómic, ya está pasando. El cómic es esa semilla que nos dio ese mundo sólido, personajes muy bien hechos, conflictos entre los personajes muy sólidos también. Muy buenos villanos. Sí, que dio para que se expanda mucho más. Entonces, recomendado leer el cómic. Yo creo, yo aquí no sé si estoy inventando, realmente no sé si estoy inventando esto, pero creo que lo leí una vez. Y es que Robert Kirkman pensó el cómic, o sea, hizo el cómic pensando en expandir, o sea, ya desde el inicio de hacer el cómic estaba pensándolo en hacer una serie, o sea, él ya tenía la idea de Transmedia, porque si uno se coloca a ver la campaña inicial de Walking Dead, parecía una campaña hecha, pensada en expandirse. Entonces yo creo que él desde el inicio estaba pensando en esa idea de hacer diferentes cosas con la historia, y por eso es que creo que él se deja tanta libertad en la serie, porque ya tenía pensado eso desde la escritura del cómic, creo. Bueno, para que sigamos con los otros medios,
¿Cuál es tu personaje favorito del cómic? Del cómic, el personaje favorito mío es el gobernador. Sí, sí. Es que para mí ni Rick, nadie, ni Negan, para mí el mejor personaje de del cómic es el gobernador. El que tiene más, el más poderoso, el que casi que por un momento se ve invencible, porque hay momentos donde dice, pero este man no lo van a poder hacer, no va a poder hacer nada. Para mí es el mejor personaje de él. Y en segundo puesto coloco a Ezequiel. Porque el Ezequiel del cómic es mucho más interesante que el Ezequiel de la serie. Sí, y de hecho el Ezequiel del cómic de la serie lo hicieron súper parecido visualmente al del cómic. Ya están en ese punto que los personajes se veían igual. Pero el rey Ezequiel, pero Ale. el rey Ezequiel del cómic es muy, muy, muy bueno. Mucho más interesante. La relación con Shiva es súper buena en comparación de la serie. Ezequiel en el cómic está enamorado de Michonne. De Michonne. Que ese rol se lo dieron fue a Carol. Ajá, en la serie. En la serie. Pero el personaje favorito mío, el primer puesto el gobernador, el segundo puesto Ezequiel. Y en tercer puesto. ¿Pero qué es este diluvio? Y en tercer puesto colocaría a Jesús. Y a Jesús. Ahí. Bueno, yo pondría. A mí me gusta mucho Carl. En la serie me estresaba mucho, pero en el cómic me gustó mucho Carl. Me gustó mucho Andrea, por ver toda la evolución que tenía y cómo mocharon eso en la serie también. Eso me dolió. Y yo creo que... me gusta Elfa. De los la líder de los susurradores. Bueno, sí, es la primer villana mujer. Vamos a hacer esta pausita para que no nos moramos en este diluvio. Ya va a hacer la pausa. Ya volvemos. Ya volvemos. Ya baja un poquito la lluvia. Yes. Entonces. ¿Por qué lo pones a grabar cuando tengo eso en la cabeza? Entonces, volvamos. Tú estabas hablando, bueno, del cómic. Acabamos de hablar del cómic. A ver. ¿Qué más quieres como decir terminando por hablar del cómic. Hay algo que la transmedia es muy importante entenderlo, porque igual cuando uno va a consumir no tiene que consumir todos los medios. O sea, no es necesario verlo, o bueno, creo yo que no es necesario verlo todo. No, se pueden ver sino como que obras tú puedes diferentes, exactamente. ¿Por qué? Porque cada uno le trae algo único. Exacto, o sea, como el que se vio la serie, bien, el que se leyó solo el cómic, bien, el que jugó solo los juegos, bien, todo. Que yo creo que por ejemplo, el problema de los videojuegos, de todo este universo de Marvel, por ejemplo, de películas, es que se volvió muy agotador, porque realmente sí tienes que ver muchas cosas para poder entender otras. Y aquí de pronto no, porque aquí cada uno va como por su aparte. Sí, pero entonces, después de pronto hablamos sobre eso, de esos universos cinematográficos y todo eso. Eso es muy interesante. De pronto, bueno, ¿qué mejor forma de expandir algo con la serie? La serie fue bueno, en un principio comenzó como una muy buena adaptación, después fue bajando como la calidad y todo el tema. La serie estrenó en el 2010, o sea, 7 años después de que se estrenó el cómic. Entonces yo creo que sí llevaba por ahí 1 o 2 temporadas cuando la vi. A ver, la serie tiene muchos cambios narrativos, es mucho más lenta, en el cómic obviamente por ser más corto, se siente como un ritmo más acelerado de las cosas, eso le da un pegue diferente, porque uno siente que están sufriendo mucho en poco tiempo, por así decirlo, a pesar de que pasan años en el cómic también, pero digamos que la serie llegó para establecer un universo más largo, en donde se pudiera contar una historia mucho más larga, en donde uno se pudiera conectar con los personajes de una forma diferente a como se conectaba en el cómic. Con nuevos personajes, con nuevas situaciones. Sí, y yo creo que a ver, la serie, el principio de la serie, creo que se volvió, que en un punto todo el mundo está viendo Walking Dead. Sí. Creo que no recuerdo, primero fue Walking Dead y después empezó Juego de Tronos, ¿cierto? Juego de Tronos empezó como en el 2013, por ahí 2014, si no estoy mal. Si yo no estoy mal, creo que sí. Porque yo creo que mucha gente se acuerda de Walking Dead como un evento masivo, perdón, de Game of Thrones como un evento masivo. Pero yo creo que el primer evento masivo de una adaptación así fue Walking Dead. Es que yo me acuerdo que cuando yo me empecé a ver la serie, en todo el mundo estaba viendo eso, por todas partes aparecía eso, en la televisión hacían programas sobre Walking Dead. Siento que se volvió algo mucho más masivo en muy poco tiempo, que con el tiempo bajó porque la calidad como que la serie también bajó mucho. Pero siento que al principio comenzó siendo un evento casi cultural de verse Walking Dead.
Entonces siento que el cómic, a ver, lo bueno del cómic es que el cómic es algo que en nuestra historia se cuenta mucho más completa y diferente, pero el cómic no es para todo el mundo, que eso es como la magia de la transmedia, de que tú puedes globalizar un producto con otros medios, y el cómic siendo algo tan independiente, pues la serie lo globalizó y lo volvió súper popular en muy poquito tiempo. La primera temporada de la serie estuvo oscilando entre los 5 millones y medio en audiencia. Y para la segunda ya tuvieron hasta 7. Eso es mucho porque eso es televisión cerrada, porque Walking Dead lo daban en televisión cerrada. En ese tiempo los servicios de streaming... No, porque eso lo daban era en Fox, ¿ve? Ajá, no sé dónde, pero eso era de... Pues me acuerdo que era AMC, The Walking Dead. Ajá, pero creo que sí lo daban bueno, no me acuerdo en dónde lo daban. Mira, el último episodio tuvo casi 9 millones. No, es que es mucho. De la segunda temporada. Es que la serie comenzó pegando mucho y en Estados Unidos le fue muy bien. También le fue que otra forma en la que lo expandieron después fue con el parque animado, parque temático. Mira, ya el primer episodio de la tercera temporada ya tuvo hasta más de 10 millones, Sí, es casi que 11. lo vio mucha gente. O sea, eso cada temporada iba subiendo. 12, mira, este tuvo 12 Pero millones. entonces, ven, sí, la serie pegó mucho, pero entonces eso lo empezó a dejar de calidad. Siento que es normal que algo tan largo pierda interés, la gente pierde interés en algo porque es que duró... Hasta hace poquito se acabó. La serie tuvo cuántas temporadas, 12 o 13 temporadas más o menos, creo que pasó por ahí, creo que lleva 14 temporadas si no estoy mal. Pero creo que sí, es que es normal, a ver, siento que se estiró mucho el chicle de la serie, siento que no daba para hacer algo tan excesivamente largo. ¿Cuánto tiene? Espérame. Siento que no daba para algo tan largo. 11 temporadas. Bueno, y el último episodio fue en 2022. Sí, hace poquito, hace 3 años. Yo siento que no daba para algo tan largo. O sea, el 2010 siento al que 2022. Mucha gente perdió el hilo y volvieron a atraer a mucha gente cuando apareció Negan, porque mucha gente recuerda a Negan del cómic y por el actor de Jeffrey. Cuando yo vi que era Jeffrey Morgan dije, le queda perfecto. Sí, y es más, fue tanto que el diálogo que él tiene cuando sale del camión es una calca a lo que dice en el cómic. Es tal cual, el diálogo todo. Y creo que mucha gente volvió a sumarse otra vez a la serie, pero después de que pasó eso fue que otra vez la gente volvió a perder. Porque siento que apareció Ezequiel, pero el Ezequiel de la serie es un poco insoportable a veces, la verdad. A mí me parece horrible ese personaje. Maggie también se volvió un poco pesada en la serie. Los personajes empezaron a cambiar para mal, pero siento que es porque ya estaban tan... Yo siento que todos se volvieron como igualitos. Pero es porque ya lleva mucho tiempo. Como ya es difícil... Rosita cambió mucho. Es difícil tú desarrollar un personaje tanto tiempo y que en algún punto no se quede igual siempre. Eso es difícil, mantener como un desarrollo constante de los personajes sin que pierdan interés, y mucha gente perdió interés en la serie, tanto que se le perdió el hilo. Yo sé que Fear the Walking Dead empezó muy bien, pero bajó rápido. Pero fue porque, o sea, Fear the Walking Dead fue, pues ya que estamos hablando de todas las series, el inicio de esa situación desde la perspectiva de otros personajes. Entonces era muy chévere ver otra historia, pero luego metieron a Morgan en esa serie, o sea, se fue de una serie para la otra. Ese es otro personaje que se volvió... Ahí fue cuando... Ese otro personaje que es un carajo en la serie, Esa serie también duró mucho y hace poco también se acabó. A mí me gustó mucho al principio, pero sí siento que se volvió igual a la otra cuando metieron a Morgan ahí. Los tiraron de un montón. Y Morgan es muy diferente al cómic, mucho. Bueno, hay una cosa que te quería contar que hace parte, hablando pues de transmedia, porque, a ver, la transmedia no es solamente que tú coges, bueno, tengo un cómic, hizo la serie, entonces tengo transmedia. Sino que transmedia es que tú también tienes que colocar elementos interactivos en lo que haces. Y AMC, que es la productora creadora, no es la creadora, sino que creo que es la productora. No, porque una cosa es producirlo y otra cosa es distribuirlo. Creo que es la distribuidora, o no sé si es la persona que lo hizo, pero el grupo que lo hizo, pero creo que es la distribuidora. AMC creó algo que se llamaba StorySync de AMC, que StorySync era como una plataforma, una aplicación interactiva, una plataforma en la que tú podías, o sea, cuando el capítulo salía, tú te metías a ver el capítulo en tiempo así real, y había como un chat
todo el tiempo y una encuesta como si fuera YouTube, una transmisión en vivo en la que todo el mundo que estaba viendo la serie y tal empezaba a comentar sobre la serie, a decir me gustó esto de la serie mientras iba pasando. Entonces como que había un chat en vivo, acuérdate que esto fue en el 2000, dijimos 2010, en donde aunque YouTube estaba muy fuerte, llevar eso a una serie en una aplicación en televisión era difícil. Y esta gente hizo, hagamos esto, que la gente aquí empieza a comentar, que interactúe, que diga, y todo el tiempo, cada tanto tiempo hayan encuestas, que iban pasando en el capítulo. Entonces digamos que eran formas de interactuar, de que las personas consumieran interactuaran en el capítulo y empezaran como ellos mismos a expandirse la historia. Entonces eso pasó con la serie, eso es muy interesante porque es otra forma de agregar como que el consumidor participe, ¿cierto? Solo un participante. No me tocó. No, porque mucha gente no se metió porque eso es muy americano. Ese tipo de cosas fueron muy americanas. No sabíamos de esas cosas. Hay unas cosas que llaman webisodios, que fueron como cortos, cortos, que se subieron a una plataforma, que aquí no se me olvida el nombre, que llamaban Thema Park, algo así, como se dice como, ¿cómo se diría? Como, sí, como historias aparte de los personajes. Ajá. Y digamos que son como cortos pequeños en donde cogían a los personajes del cómic y contaban partes que no contaban en el cómic. Entonces, por ejemplo, contaban cosas de Rick antes de llegar al hospital, contaban cosas de Michonne, pues, cuando cogió a los familiares y les cortó. Yo creo que lo de Michonne es en la otra novela. Ya que sí, creo que sí. Pero creo que cuenta un poquito de Michonne de cuando le hizo eso a los zombies de los familiares y todo eso. Sí. Entonces hicieron como episodios corticos en donde iban como alargando la mitología de la serie, y de la serie no del cómic, ahí, y eso ya lo transportaron también a la serie, y ahí volvió pues la serie con eso. Y bueno, los spin-off, o sea, cuando uno hace un producto audiovisual, o sí, eso pasa más con el audiovisual, ese término, y tú coges eso, algo de ahí, un personaje. Sí, no, me refiero a que el término spin-off es algo audiovisual. En videojuegos también. Pero nació como un término audiovisual, otra cosa es que se aplicara ya después en el videojuego, pero tú coges algo de esa serie, esa película, un personaje, una historia o algo, y lo expandes en otra serie u otra película. Por ejemplo, Shin Megami Tensei es la original y spin-off fueron los Personas, ¿cómo es? El Survivor. El spin-off, como tú contaste ahorita de Walking Dead, era Fear the Walking Dead. Ahí está War Beyond, Daryl Dixon, está el de, ¿cómo se llama? Dead City. Dead City, que es el de Megan, del de Negan y Maggie. El de Michonne y el de Rick, ¿cómo se llama? No me acuerdo. El de Michonne, no me acuerdo. Pero creo que llama así, Rick y Michonne, algo así. Eso tiene un nombre todo. Metió un juego, ¿no? Todo X. Entonces, eso, ¿qué es lo que hacen esos spin-off? Pues que expanden la historia de los personajes y también conocen partes del universo diferente. Porque, por ejemplo, ahí está la del Tales of the Walking Dead. Daryl llegó. Son historias cortitas. Daryl llegó a Europa, ¿cierto que sí? Daryl estuvo en Europa durante su serie. Sí, si no estoy mal. The Ones Who Live. Eso. Creo que Negan y Maggie también llegan a otras ciudades de Estados Unidos. Entonces, como que la geografía del universo Walking Dead, como que la expandieron con esas spin-offs de la serie. Que vuelve a ser lo mismo. Es tanto que la persona que lo consume no le da tiempo a consumir todo. Pues, o sea, con la transmedia pasa mucho que cuando se sobreexplota, siento que hacer tanta cosa hace que la persona que lo... Yo entiendo que cuando un producto se globaliza hay que sacarle rentabilidad económicamente, entonces lo explotan, pero, es que mira, o sea, siento que ya es mucho. En 2010 salió la serie. Se demoraron en sacar Fear the Walking Dead porque esa salió unos años después. Después... creo que fue por el tiempo de la pandemia que salió World Beyond, pero las últimas series que es Dead City, The Ones Who Live, la de Tales of the Walking Dead, todas esas series que son como 4 o 5 salieron en 2020, pues después de 2022, o sea, terminan la serie principal y se agarran a sacar un montón de series a la vez. Eso ya sí es demasiado, porque en los últimos años hemos tenido como una saturación de contenido de Walking Dead en cuanto a series. Mira, pasa algo con eso, y hablando otra vez con superhéroes, hace poquito estaba leyendo que salió, bueno, estos meses hemos tenido Superman y los Cuatro Fantásticos,
son películas de superhéroes, pero aunque Superman le fue medianamente bien, porque no tenía tanto presupuesto y digamos que sí, creo que llegó a los 500 millones de dólares, creo que o sea, lo hizo rentable, pues lo hizo rentable no, sino que no solamente rentable, sino que es un éxito económico. Ajá. Los Cuatro Fantásticos, en el cine hay algo que es, o sea, en el cine tú económicamente lo mides por fines de semana. Sí. Entonces, el primer fin de semana es lo que te marca el resto de la taquilla. El primer fin de semana tenían esperados como unos 200 millones de dólares, porque lo que tú no recaudas en el primer fin de semana, no recaudas después porque eso baja, empieza a bajar, tiene una caída. Lo normal o lo positivo es que una caída positiva es menos del 50%. Cuando tú tienes una caída de más del 50% es preocupante porque sabes que la caída se va aumentando con el paso de las semanas. Creo que Superman, si no estoy mal, tuvo una caída como el 35%, que es muy positivo, porque significa que la rentabilidad se estaba manteniendo y estaba haciendo buen dinero con el paso de los fines de semana. Los Cuatro Fantásticos tuvo una caída del 65% después del primer fin de semana, fuera de que no recaudaron lo que tenían pensado en el primero, están decayendo, que por ahí escuché que eso ha hecho que todo lo que pensaban hacer después cambie porque no esperaban como que tuviera ese decaimiento. ¿Por qué? Porque es tanto que la gente ya está mamada de consumir lo mismo, de que las historias sean similares, de que la estructura narrativa sea similar, porque lo que funciona tiende a copiarse constantemente y ellos tienen una fórmula que han venido copiando y siento que ya la gente se cansó. En general la gente se cansó de superhéroes, creo. Sí. Pero ahora más todavía como que Marvel está sobresaturado y siento que ya, que series, que las películas, que todo, entonces siento que ya la gente se cansó y por eso no lo está consumiendo de la misma forma. Y con todo lo que es expandido pasa algo similar, con The Walking Dead pasó, con Game of Thrones al final creo que pasó, lo que pasa es que con Fuego de Tronos no empezó a sacar series por todas partes, sino que es una serie larga y la gente hasta el final se enganchó. Y ahora es que están sacando series aparte, pero después de mucho tiempo. El juego de Telltale exacto, también. Pero no es como que ellos empezaron a sacar cosas que siento que eso les benefició a que esta serie que sacaron de La Casa del Dragón, como que la gente se sintiera atraída por verla, sí, como, porque no está. Exacto, no está sobreexplotada. Ahora es que la van a empezar a explotar porque ahora van a sacar el juego de mundo abierto. Tienen pensado otras series. Ahí tienen la de Aegon, el Conquistador y todo. Entonces hay que ver cómo la gente vuelve a retomar eso y de pronto no se sature tan rápido, pero con The Walking Dead pasó, con Marvel está pasando, con todo el tema superhéroe está pasando, entonces siento que hacer algo tan largo y como tantas cosas hace que la gente se canse un montón, pero creo que los juegos, ahí vamos a los juegos, la otra forma de expansión. Pero espérate, en la serie o en las series, ¿qué personajes te gustaron? En las series... Porque es distinto, sí, obvio. Ya que tienen otros caminos. Mira, para no decir el gobernador, porque el gobernador de la serie me gustó, la verdad. El de la serie también me bueno. Gustó. A mí me gustó mucho. ¿No te gustan los personajes en la serie? Más poco, pero sí hay personas que me gustan. Por ejemplo, al Jesús de la serie me gusta, a pesar de que hay cosas que pero no... Pero Jesús se parece mucho al cómic. Sí, yo creo que es el más similar, aunque le cambian cosas, pero esas cosas que le cambian son coherentes con lo que podría pasar en el cómic. Y Aaron también es chévere. A mí me gustó Aaron. Sí. Que es la pareja. No, a mí no me gustó tanto. No te gustó. Parece que es como muy forzada la metida de esa pareja y... ¿De verdad? Sí, parece que en la serie se siente como... homofóbico, no me entiendes. No es por eso, pero siento que en la serie sí trataron como de meterlo más a la fuerza que como se dan esas relaciones en el cómic. A mí en la serie me gusta Negan. A mí no me gusta ese Negan, ¿sabes por qué? Porque siento que el Negan de la serie es el primer capítulo. Siento que... Es que a mí me gusta mucho de siento que ellos intentaron hacerlo tanto que se vuelve muy repetitivo la forma en la que habla, los diálogos se vuelven como ya canzones porque él empieza como en la se siente fluido, o sea, por la forma del personaje, la primera vez que aparece... Por la primera vez que aparece se siente fluido los términos, la forma en la que habla. Después empieza a utilizar siempre los mismos términos, las acciones, las decisiones que toma son muy... no cambian porque creo que les daba miedo traicionar como mucho la forma del personaje. Pero siento que intentaron como mantener tanto la esencia que se volvió repetitivo y no le dieron como algo nuevo al personaje que se sintiera coherente, que se sintiera bien. Porque por ejemplo tú...
a mí Rick no me gustaba al principio, porque yo lo sentía como muy, pero el Rick después de que pasa lo de, cuando ya empieza a ponerse más serio, lo sentí mucho mejor, me gustó. Porque empezaron a cambiarle cosas, a mezclarle cosas del cómic y las cosas nuevas que estaban formando en la serie, y sentí un personaje como más coherente. El personaje de Rick vuelve a caer un montón con Negan, se vuelve otra vez otro tonto que no, como que no sabe qué está pasando en el mundo, cuando en el cómic ese man es como el que más control tiene de todas las situaciones. Entonces yo siento que los personajes de la serie son buenos. Yo puedo decir que me gusta Daryl, Sí, porque Daryl, por la novedad. cierto porque... que es por la novedad, me gustó. El gobernador me gusta, sí. Y Jesús, lo puedo dejar así. Jesús, Daryl, a mí sí me gusta Negan. Y a mí no me gusta tanto Negan, pero... Ah, bueno, ¿sabes qué? Aunque el alfa de la serie es diferente, no me También chocó es chévere, tanto. sí. Me gusta un poco el alfa de la serie. Eso. Pero esos son los que para mí no, porque no. A mí Es Carl ay, lo detesté durante toda la serie, la una verdad. crítica que yo sí le tengo a la forma en que hicieron la serie es que se siente como que tuvieran balas infinitas y es como, no. Ah, bueno, No, en el no, cómic eso no. es muy coherente. Primero porque las balas hacen bulla. Ese ruido va a atraer zombies. Entonces, en el cómic ellos evitan usar balas, pero ellos encuentran la manera de hacer sus fabricarlas. propias balas, y por Eugene. Que en la serie sí lo hicieron, pero Por Eugene, igual y ya se sentía como que y después se balas dan infinitas. cuenta que los del grupo de Negan estaban haciendo y tenían plantas en donde hacían balas. Entonces, en el cómic se siente coherente porque ellos dicen, no queremos usar, pero necesitamos tener. Entonces Para vamos a enfrentarlos empezar. a ellos, Entonces precisamente. empiezan a crear formas de obtener balas, fabricándolas. Y se Pero siente no más... es como la prioridad porque obviamente va a hacer ruido. Entonces ellos, para enfrentarse a zombies, es mejor cuerpo De hecho, a cuerpo muchas de y las demás. peleas grandes que hay en la serie no son a bala ni siquiera, sino No. que es como batallas campales La de parte peleas. en donde ellos infectan las armas para pelear con el santuario, que es donde está Negan, me pareció súper despiadado. O sea, como tú vas conscientemente a apuñalar a una persona con un arma que sabes que está infectada con cosas de caminantes, de walkers, de zombies. Es como... Pues eso es pesadito, pero estuvo muy chévere. Pero es algo que harían el Sí. cómic. O sea, es algo que yo no que el Rick del cómic haría. Es que el Rick del cómic es como... Pero eso pasó en el Por cómic. eso, perdón, sí. Estoy confundido con la cosa. Pero es que, por eso digo que el Rick de la televisión es muy tonto a veces. Porque el Rick del cómic es muy fuerte y es lo que... Pero es que el Rick de la serie no es- perdió el brazo ni siquiera. Sí, no sufrió tanto. Por eso es que no. Porque siento que uno en el cómic siente que el Rick es otro villano. O sea, que no es un héroe peleando contra villanos, sino que son puros más gente A pesar mala. de que termina viéndose como un héroe. Pero es pura gente mala peleando con otra gente mala. Entonces es más profundo la idea de cómo sobrevivir, de qué se siente en el cómic, porque todo el mundo es malo. O sea, en la serie se intentaban a fuerza hacer que Rick se volviera bueno. Entonces por eso se siente como tonto a veces. Por eso Ezequiel, Es que yo siento que Ezequiel me las- cae súper mal en la serie. Es porque cuando intentan hacer ver que es el bueno, el mejor de todos, entonces se queda como también un Sí, personaje todo muy pacifista tonto, y como- muy soso. Entonces, por eso es que... Yo siento que en las series pasa mucho eso. Cuando son adaptaciones de libros o otras cosas, tratan de hacer ver como bandos, como estos son los buenos y estos son los malos. Y nosotros vamos a apoyar a los buenos. Pero es porque a ver, no. lo audiovisual es una simplicidad de todo. Por eso es que cuando la gente ve cine medio complejo, se sorprende porque nosotros estamos acostumbrados a que audiovisualmente las cosas sean más sencillas. ¿Por qué? Porque como es algo más masivo, la gente que lo hace piensa que todo el mundo que lo ve es tonto y no es capaz de consumir cosas complejas, entonces todo lo simplifican. Claro. Y porque es menos tiempo y todo. Entonces siento que es normal simplificar las cosas en una serie, pero siento que todo simplificó al sentido de, o sea, todo, o sea, en la mayoría de películas que tratan de este tipo de cosas lo tienen que simplificar como los buenos y los malos para que se entienda cuál es el objetivo, o sea, cuál es el objetivo de uno, cuál es el objetivo del otro. O sea, como que en el cómic se entiende que el objetivo es sobrevivir, pero en la serie a la fuerza para que se simplifique tiene que entenderse que es que no solamente sobrevivir, sino que ganen los buenos. Ajá. Entonces, pero eso pasa en todo, o sea, en todo lo audiovisual, en la mayoría hay que Sí. colocar un bando, pero es por eso, Como porque... lo que le pasó también a la Casa del Dragón. Exacto, pero es porque, no, es que tenemos que hacer que visualmente sea más sencillo,
Y porque, es que, bueno, eso es otra discusión para después, porque en el cine y en la televisión a forma de serie tiene que ser como que no podemos hacer un personaje malo porque la gente no se puede identificar con algo malo y no que tienen que tratar con algo bueno, entonces como, pero por eso hay ese tipo de cosas, pero bueno, eso es otra discusión. Ahí, de la serie es eso, entrándolo ya a los videojuegos, que los dos jugamos los Telltale, hace poquito los terminé de jugar. Estaban en oferta y los compré. Hace poquito y le los terminé dije, de jugar. tenés que jugar estos videojuegos. Es muy recomendado, es muy bien recomendado si esos juegos son de los perfectos Telltale para son... personas que no suelen jugar videojuegos. Sí. Son perfectos para entrarle a los videojuegos porque son muy sencillos. Tienen, o sea, el fuerte de ese tipo de videojuegos es la historia. Sí, es como una película. Pero es mucho más complejo que una película. Sí, yo sé, pero es llevar todo lo que tiene un videojuego a contar de alguna forma cinematográfica y un poco más de contar una historia, más que la idea de acción, acción, acción y pelear y pelear. Pero lo más importante de este tipo de videojuegos es que involucran a la persona y le hacen sentir que es parte de la historia, porque tienes que tomar decisiones y muchas veces son decisiones importantes que afectan el desarrollo de la historia y tú te vas a sentir involucrado, te vas a sentir o triste o culpable o porque tú estás tomando la decisión, estás llevando la historia por un camino y muchas veces de pronto la decisión que tomaste no fue la correcta. Siempre los hago malos. Sí, yo trato de ser muy pacifista. Pero he jugado muchas veces estos juegos, entonces he tomado como diferentes decisiones en diferentes momentos de mi vida, depende de cómo me sienta. Y ha sido una experiencia muy chévere. Los Telltale son buenos. Hay Telltale de Batman, de Juego de Tronos, de Walking Dead, de Borderlands. De Borderlands. Sí, Borderlands. Es que Borderlands. Borderlands, yo era como Borderlands. ¿De qué más hay? Hay un montón, hay de Minecraft. Hay de Minecraft, hay un montón. De los Guardianes de la Galaxia. Sí, también los Guardianes de la Galaxia. Telltale alcanzó a sacar mucho de Wolf Among Us, que es basado en unos cómics que se llaman Fable. De hecho, The Wolf Among Us va a tener una segunda entrega, pero ya es diferente porque Telltale tuvo muchos problemas en cuanto a explotación de los trabajadores, laborales, los dineros, demás. Entonces terminaron muriendo, pero nos dejaron estas joyas, sobre todo la historia de Walking Dead. Los Telltale son buenos porque, a ver, los videojuegos en todo este universo transmedial son muy importantes porque, como tú dices, los juegos en general son una parte de hacer sentir que el consumidor es parte del universo. Los videojuegos, creo que hubo un tiempo, hace muchos años, en donde las películas que salía, videojuego que salía, la película. Entonces, por ejemplo, hay juegos de esas tres películas del Señor de los Anillos, sí, que eran muy buenos. Hay juegos de Batman, de las películas de Batman, hay juegos de las películas de Spider-Man, hay juegos de Terminator, hay juegos de Harry Potter, de Robocop, hay juegos de todo, porque hubo un tiempo en donde queremos que la persona que vio nuestra película sienta que puede manejar el personaje y tal. Entonces era esa, solo que con precisamente hablando del Telltale de Walking Dead, porque yo jugué el de Batman. Sí, yo también jugué de Batman. Creo jugué que el de Juego de Tronos. De hecho, lo jugué primero antes de ir a leer y ver la serie. Lo interesante del de Walking Dead es porque tú expandes el universo, no con aunque aparecen de vez en cuando algunos personajes del cómic, tú lo cuentas a partir de otros personajes totalmente diferentes y está tan bien hecho que realmente te llegas a sentir que conoces a los personajes y que te identificas con ellos. Es una historia muy triste en muchos momentos, o sea, yo he llorado. Aquí el señorito lloró horrible al final del cuarto. Con el final del cuarto. Fuerte. Le tomaron del pelo. Fuerte, lloré un montón con el último juego. Me tocó consolarlo. Lloré mucho con el último juego. Es que son muy buenos, la verdad. Tú te involucras mucho. Y tú te involucras mucho, sientes que ese personaje quiere hacer lo que traicione, quiere hacer lo bueno, quiere hacer lo malo. Entonces todas las decisiones las tomas con base a eso. Tiene consecuencias. A pesar de que tiene que tener una línea, o sea, no se puede salir mucho por las ramas, porque no da para desarrollar un juego así. Sí hay una linealidad, pero igual... tú sientes que tú tomaste la decisión para que eso se formara así. Estos juegos empiezan con un personaje que se llama Lee. Pero entonces, espérate, hagamos la pausita. Ok. Hablamos del juego y empezamos a hacer conclusiones. Yes. Bueno, entonces el videojuego empieza con un personaje que se llama Lee Everett. Lee va camino a la prisión.
porque pues luego nos vamos dando cuenta que asesinó al amante de su esposa. Entonces fue condenado, obviamente, y además el amante de la esposa era como político, ¿no? Entonces hubo mucho revuelo alrededor de este caso y el juego empieza con que te están llevando en el carro de policía para la cárcel. Eso es lo bueno. O sea, hagamos un ejemplo de que tú solamente te hayas visto la serie. Ajá. Que eso es lo nombraba ahorita, de que no te tienes que ver todo lo que hace parte del universo transmedia, porque tú puedes disfrutar de algo en particular. Lo puedes disfrutar, sí, pero si conoces la historia, pero, va a haber guiñitos que tú dices, Pero pongamos que tú solamente te viste la serie. Ajá. La serie no cuenta mucho de antes. Ajá. Tú comienzas el juego y te empiezan a contar cómo poco a poco surgen. Sí. Y es muy envolvente porque, claro, tú medio conoces el universo con la serie y empiezas a ver cómo esos otros personajes diferentes a los de la serie empiezan a vivir el inicio de todo, de cómo los carros empiezan a ver cómo se chocan. Porque sí, que mientras uno va yendo hacia la cárcel, ve cómo pasan como a toda policías, bomber, todo, hacia Atlanta, que es la ciudad principal. Donde inicia todo. Que cuando inicia la serie y el cómic, eso está vuelto nada. Entonces uno ve porque se volvió nada, porque todo el mundo está yendo para allá en la emergencia y es como todo está allá en las grandes ciudades, porque al final eso en este juego aprendimos que estar en las grandes ciudades no es tan conveniente porque está llena de zombies, porque no hay mucho que conseguir ahí, es mejor alejarse de ellas. Entonces empieza con esto, ellos tienen un accidente pues por culpa de un zombie realmente, y ahí Lee pues obviamente se tiene que escapar, se zafa de sus cosas y conoce al personaje. Conoce a otro personaje muy importante que es Clementine, que es como, una niña. O sea, que es como realmente el protagonista de la serie. Toda la historia, sí. Es Clementine más que el primer personaje que vemos. Que Lee, spoiler, pues en un punto ya no aparece más en la serie, y en la serie de juegos, y ya el protagonismo lo toma Clementine. Es el personaje principal. Es más interesante, o sea, vuelvo a lo mismo de porque él me parece que es muy buen ejemplo para Transmedia, Walking Dead en general, porque sus productos tienen cosas muy interesantes, y es que el juego de Telltale, sobre todo cuando empezamos a jugar con Clementine, nos hace ver la perspectiva de cómo es el universo de un personaje que nació estando así. ¿Cómo es crecer en un mundo ¿Cómo es así? crecer? Porque en The Walking Dead, en la serie, en el cómic, pues vemos que bueno, está Carl y todo el rollo, pero el liderazgo de la historia lo llevan los adultos que vivían en el antes mundo de normal y les tocó ir. En cambio con Clementine vemos cómo es crecer solamente conociendo eso. O sea, cómo es crecer solamente conociendo zombies, conociendo todo eso. Entonces, porque es una niña de 8 años. ¿Cierto? Exacto, entonces es mucho más interesante el juego en ese sentido, porque te aporta otra perspectiva muy única y diferente, como en el universo transmedia de Walking Dead. En este juego, desde el primer episodio, nos hacen guiños a lo demás. Entonces, sí, de hecho aparece Herschel, estamos en la granja, conocemos al hijo que posteriormente en la historia nos damos cuenta que murió. Sí, por ejemplo, en el cómic sabemos que a Herschel le matan un hijo antes y que por eso tiene que por eso que tiene como, ay no, que es que yo no quiero que entre en la granja todo y en el juego conocemos cómo es que se muere ese hijo. Entonces eso es otra cosa chévere, como que la aporta, que lo conecta al universo establecido. O sea, no solamente se conecta porque hay zombies y existe Atlanta y tal, sino que se conecta porque hay un personaje que muestra cosas que son reales en la historia, pero que no te la habían mostrado. Pura transmedia, pero pura y física transmedia. Entonces pasa esto. Perdón, pura y físico storytelling. Eso es storytelling. No es, eso es storytelling. No, por favor, deben de decirle storytelling a lo que hay en redes sociales. Eso es storytelling. Conocemos también a Glenn antes de que él vaya a Atlanta, porque él en la historia del juego nos dice, no, yo tengo que ir porque mis amigos están allá. Y ahí conecta con que él se va a conocer con Rick cuando lo encuentran en Atlanta. Sí. Entonces son un montón de guiñitos que uno dice, ay, ve, este personaje, ay, tal cosa. Pero a la vez la historia principal no es con ellos. De hecho, después más adelante conocemos a alguien que hizo parte de los susurradores. No conocemos a los personajes del cómic de los susurradores, sino conocemos a alguien que hizo parte y que simplemente nos cuenta cómo es que ellos lograban hacer eso que hacían con los susurradores. Entonces nos expande más la historia de ellos sin la necesidad de que aparezca uno de esos personajes. Y es muy chévere los guiñitos que hace el juego porque tienen situaciones que nos recuerdan a la otra historia. Entonces que hemos descubierto que si nos embarramos con las tripas de los caminantes no nos atacan.
eso ellos también lo descubren de otra manera. Entonces como, ay, como en la serie, como en el cómic. Todo el tiempo estás recordando palabras, estás metido en una historia nueva. Es muy interesante, ahí me dan con eso en el juego. Porque en el juego eso lo hacen con Glenn. ¿Tú te acuerdas? ¿Qué? Lo de meterse cosas lo de embarrarse eso. Más que hacen eso es con Glenn. Sí. Y él le enseña a Glenn eso, o ellos captan eso con Glenn. Y entonces uno entiende, claro, pues es que cuando van en el cómic o en la serie, que están en Atlanta, pero es que se les ocurre ahí a Glenn hacer eso porque él ya lo vivió cuando estuvo con Lee. Entonces, pues no me acuerdo bien de eso, porque yo sí recuerdo al final del primer juego que Lee, como Lee ya está medio más allá que acá, se da cuenta que el zombie ya no lo percibe, entonces él ahí dice, bueno, voy a hacerle esto a Clementine para que no yo creo pase que sí nada. es con Glenn, si no estoy mal, porque si no esa estoy parte final del pero... juego es tan triste, del primero. Yo creo que por eso pegó tanto y por eso fue que terminaron siendo 4. Sí, yo creo que sí fue con eso. Sí, no estoy muy equivocado, pero yo creo que fue con Glenn que descubren eso. Jueguenlo y nos cuentan. Pero no, los juegos son muy buenos porque expanden mucho. Vuelvo a decir lo mismo, hay juegos así para... O sea, si a usted le gusta mucho el universo de Juego de Tronos, está el Telltale de Juego de Tronos. Si le gusta mucho el universo de Batman, está el Telltale de Batman. Y el juego de Batman es muy bueno porque es perseguir al... Hay una parte que es perseguir al Acertijo, otro que es al Guasón. Está muy bueno, muy bueno. La boda de con Gatúbela. No, es muy bueno. Pero vuelvo a lo mismo, los juegos se volvieron parte fundamental de todo el universo transmedia porque fue una forma muy importante de expandir el universo de eso. Y Telltale era experto en eso. Y aunque la transmedia es algo, y el storytelling es algo que se hace estructurado y con una idea así de tal, pues hay muchos videojuegos que trataron de expandir otras historias. Pues yo hace poquito estoy empecé a jugar ese Lies of P, que es como otra perspectiva a la historia de Pinocho, que es muy bueno, que no es como que sea un universo transmedia envuelto en Pinocho, pero es una expansión de la historia de Pinocho y es muy buena. Entonces, no sé, por eso es que digo que ustedes consumen transmedia, o sea, todo el mundo consumimos transmedia en todo, porque no nos damos cuenta. Nosotros hoy en día con las redes sociales nos volvimos a una palabra que es muy importante que se llama prosumidor. El prosumidor ya no es un consumidor pasivo, sino que es alguien que hace y que opina y que discute y tal. Entonces las redes sociales nos volvieron prosumidores y todos somos prosumidores de algo. Yo sé que en ese momento hay universos. Voy a colocar un ejemplo de aquí muy colombiano para la gente que es novelera y que le gusta la televisión y todo eso. La Casa de los Famosos puede ser un producto pensado como transmedia. Ok. Aquí, ¿por qué? Tienes el reality. Tengo la mano acá porque acá está Gondor. Las redes sociales de los participantes se vuelven una expansión de lo que pasa en el reality. Tienes los programas de radio que hacen muchas veces los creadores, los participantes que son parte de la historia del reality. ¿Por qué lo digo así? Porque la transmedia se puede convertir en un chisme en el sentido de seguir un chisme. Y todo lo que ustedes hacen, o todo lo que la mayoría de gente que consume esos programas hace, es seguir el chisme y es consumir transmedia. No es tal cual, porque no hay medios impresos ni nada de eso, pero pues es algo que se va como expandiendo. Porque es que en la teoría principal de la transmedia se supone que la transmedia se hacía con ficción, pero no, pues uno puede hacer transmedia con documentales, con programas de televisión novelescos, cosas así, con fotografías, con todo, se puede hacer transmedia. Y es interesante. Por ejemplo, yo no sé si tú fuiste, bueno, eso fue solamente vino a Bogotá. La exposición que hicieron de Van Gogh en Bogotá, que era como, eso era realidad aumentada y colocaban como los cuadros de él en realidad aumentada en un salón y tú entrabas y los mirabas. Y entonces te llevabas la fotico de afuera, hasta la fotico de los cuadros y todo. Entonces, como son estrategias interactivas de ese universo transmedia de las cosas. La exposición de cuerpos humanos también son productos, la que se hizo aquí, ¿sabes cuál es? Aquí se hizo una exposición de cuerpos humanos, que es una exposición muy conocida, es una universidad, no me acuerdo cuál de dónde es, pero de Estados Unidos, que cogían cuerpos reales, que los donaban para enseñar anatomía y para enseñar las partes del cuerpo. Entonces
esa exposición de cuerpos, creo que llamaba así cuerpos o humans, algo así. La trajeron acá a Medellín y creo que estuvo también en Bogotá y todo. Y son cuerpos humanos reales, pues así momificados y todo, con las partes del cuerpo expuestas como para que tú entiendas cómo funciona el cuerpo, es muy interesante. Y todos son elementos interactivos transmediales que pueden ser expansiones de algo más, pero todo lo que hoy en día todo lo que consumimos está pensado para expandirse y por eso es que digo que es transmedia. Por eso también digo que se prostituyó mucho ese término transmedia porque ya como todo es transmedia, entonces ya todo, sí. pero realmente todo lo que la transmedia se puede decir que es algo planeado, que tiene una estructura, pero realmente muchas cosas de las que se hacen hoy en día son para eso, otras cosas que no funcionan y no se expandan, Claro. pero todo lo que se hace hoy en día es pensado para eso, para que la persona que lo consume se sumerja en todo ese universo. Otra cosa es que hace no funcione, que bueno, no funcionó la película, entonces no voy a hacer lo otro que tenía planeado hacerlo, pero realmente todo está pensado para hacerse así, porque si la gente se dio cuenta que, pues los creadores de las cosas se dieron cuenta que hacer muchas cosas de tu mismo historia, pues va a traer más dinero porque la gente va a consumir más. Entonces, por ejemplo, está los Funko, todo lo que es mercancía, eso también hace parte de Transmedia. Que los Funko Pops de la película de Los Cuatro Fantásticos, que, por ejemplo, con eso siempre pasa algo. Por ejemplo, Galactus no se había mostrado completamente cómo iba a ser. ¿Cómo se dieron cuenta de cómo iba a ser? Pues porque salieron los Funko Pop. Entonces salieron los Funko Pop, hicieron el spoiler de cómo es que iba a ser Galactus completo en la película. Entonces digamos que esos son partes de estrategias también comerciales que hacen parte de un producto transmedial que es interesante, que es muy chévere. Por ejemplo, a la gente que le gustó el Batman de Robert Pattinson, el Batman de Robert Pattinson tiene un cómic del Acertijo que se llama, creo que Acertijo Año 1, si no estoy mal, que habla de cómo el Acertijo se vuelve el Acertijo. Es como un año antes de que pase todo y habla del Acertijo preparándose para todo eso. Y el cómic lo escribió, hizo parte de la escritura del cómic, el actor que hace el papel del Acertijo en la película. Entonces, son productos como que, bueno, vamos a expandir esa historia de otras formas. Entonces, son cosas muy interesantes para eso. Voy a contar otro que están haciendo en DC en este momento. Sino que estoy muy metido en un mundo de superhéroes, pero es porque siempre me gustan los cómics, entonces me doy cuenta de cosas. Crearon una serie que se llama Comando de Criaturas, que está en HBO Max, o sea, que le guste todo el tema de superhéroes se la puede ver. Esos personajes están hechos las voces por unos actores muy específicos. ¿Por qué? Ahora, en la serie de Peacemaker, esos personajes animados que salieron en la serie de Critos Comandos, dos de los personajes van a salir interpretados por los actores que hacen las voces. Entonces toman personajes que aparecen en una serie animada y los llevan a live action a expandir lo que contaron en esa serie animada. Entonces así van expandiendo la historia de Peacemaker y así. Entonces es entretenido porque entonces haces parte como que vas formando pequeños mundos que forman el universo completo. Entonces por eso digo que hoy todo se hace pensado en expandirse porque realmente es así, porque es la forma en la que se le saca más dinero y provecho a algo. Entonces es interesante eso y es para que se den cuenta que o sea, todo hoy en día está pensado para que el consumidor haga parte de lo que se hace, para que el consumidor deje de ser un poco pasivo en las cosas, aunque muchas veces se conforma mucha gente con lo que le entregan, en el sentido de que si le gusta un producto audiovisual y le entregan algo, de pronto se vuelve muy pasivo en el sentido de que me gustó y ya, y no voy a opinar y todo, porque así me lo entregaron. Pero pues la idea es que las redes sociales y esta interactividad en día les dio el poder a los consumidores, a nosotros, de opinar y decir esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta mucho, entonces voy a... Muy fácil con el segundo videojuego de Last of Us. Le permitió a la gente, hay una mecánica en donde hay un punto en donde uno aprende a tocar la guitarra y uno con los botones claro. hace notas. La gente le gustó tanto el juego y le gustó tanto eso que en vez de jugar el juego normal se metían a esa parte solamente para crear canciones de la vida real en eso. Entonces digamos que es algo súper fácil de hacer en el sentido de que es una bobada, que simplemente es una parte del juego en donde en un minutico se toca la guitarra y ya, y la gente que le gustó mucho el juego hizo que se expandiera tanto en llevarlo afuera del videojuego y hicieron canciones de eso y todo. Entonces la transmedia es muy interesante porque hoy en día se usa mucho, pero ya pues a veces la usan mal, a veces la usan bien, pero se usa mucho hoy en día. Pero es que es importante, pero es que Walking Dead es algo que realmente es un muy buen ejemplo de cómo se hace la transmedia, aparte de Spider-Man y otro montón de cosas. Bueno, yo creo que para no hacer más largo esto,
¿qué te parece si luego hacemos otro episodio del juego? Porque yo siento que hay mucho para hablar en cuanto al juego de Tetris. Es que mira, se puede hacer de adaptaciones, porque hoy hablamos de adaptaciones, pero hay muchas cosas que se pueden discutir de las adaptaciones que hoy no expandimos, se pueden Claro. decir después. Pero sí, a ustedes les gustaría hacer que hiciéramos como episodios también de juegos. Porque siento que quedamos Está como chévere. a medias. Sí, porque igual O sea, no dijimos contar nada todo como tal sobre The Walking Dead, sino más bien se fue hacia lo hacia lo transmedial, pero sí, es que igual se puede hacer otro episodio después de solamente Walking Dead sin el tema de la transmedia y todo eso, pero ¿Por qué trajimos esto? Porque, como ya les hemos dicho, hay muchas formas de leer y además lo que nos gusta nos puede llevar a leer sobre eso, ¿cierto? The Walking Dead, al ser una obra transmedia, se ha ido hacia muchos medios, ¿cierto? Se ha ido hacia muchas cosas, entonces puede que si a ustedes les gusta la serie, se motiven a leer el cómic o las novelas que hay, o los lleve hacia los videojuegos, que es otra forma de estar leyendo, ¿cierto? Entonces se puede conectar y por ese medio pueden entrar. Hace poquito alguien nos comentó en uno de los episodios que cómo hacía para escribir, que porque no le sí, yo gustaba lo dije en el leer. capítulo pasado. Entonces, esa es una forma. Sí, ¿cierto? meterse en otro medio de comunicación que tenga esa historia y la expande, así se puede aprender a contar una historia, aprender a narrar algo, pero de otro punto de vista. Entonces, no. Es un capítulo un poquito larguito porque ese tema es largo, pero sí, claro, podemos hacer otro capítulo después hablando solamente de Walking Dead, específicamente de los cómics y después del videojuego y todo eso, pero bueno, esperamos que... ¿Cuáles son tus personajes de... bueno, el favoritos del videojuego, ¿de qué? Del juego. Del juego, pues Clementine es la primera. Obviamente me gustó ese personaje, me gustó más que Lee, que es el primer protagonista, me gustó mucho Clementine. Me gustó mucho... ¿qué me puede gustar? Me gustó mucho el que aparece en el tercero, el mexicano, ¿Cómo era que se llamaba? Diego, No, David, algo así, ¿cómo se llamaba? David era el hermano. David el hermano, El creo que sí villano, era pues es que Diego. era malito. Que sí era Diego. No era O Diego. Daniel. Bueno, el hermano, En pues fin. el que aparece como que es el protagonista del tercer juego, pero que ese me gustó mucho, Clementine, ese personaje. Y podría decir que el otro personaje que me gusta es la que se vuelve la que yo volví el amor de Clementine en Violet. Esos tres me gustaron mucho del juego. Obviamente Clementine es la mejor. Lee, ¿cómo vas a dejar afuera a Lee? Prefiero que No, Lee es el papá. Pues no es el papá de Clementine, pero hace las veces de papá. Y aparece hasta en el último momento como en sus recuerdos. Él es muy importante para Clementine, entonces él también. Y a ver, que me gusta mucho AJ, porque es la forma de ver cómo es un bebé que nace en ese mundo y que crece que en no ese conoce mundo. nada Porque más. él desde cero, ya, él nació en el apocalipsis zombie. Entonces, súper chévere ver Bueno. ese punto de vista. Entonces, esperamos que les haya gustado mucho este capítulo. Esperamos que les anime a conocer The Walking Dead si no lo conocen. O si no conocen las demás cosas de Walking Dead, que los conozcan. Es chévere. Son otras formas de leer historias. Recuerden de conocer dejarnos historias. en los comentarios cómo conocieron The Walking ¿Cómo Dead. conocen The Walking Dead? Si ya... O qué otras historias transmedias tienen ustedes presentes que consumen o que han consumido, que han hecho parte. Acuerden de suscribirse. Con la campanita, si todas las personas que ven el capítulo se suscriben, eso nos ayuda un montón a tener más suscriptores. Es muy fácil, es gratis. Comentan, comparten a la gente que de pronto les gusta The Walking Dead, que no conoce esto, de pronto les puede gustar. Y esperemos que ese episodio les haya gustado. Vamos a subir contenido chévere esta semana también en redes sociales para que estén pendientes ahí. Y el próximo capítulo, pues no sé, vamos a ver de qué es el próximo capítulo. Tenemos varias opcioncitas. Creo que ya está en marcha varios otros capítulos de libros, que por eso estamos leyendo tanto, para hacer más capítulos de libros. Y no, esperamos que les haya gustado mucho que lean mucho, jueguen mucho, lean muchos cómics, escuchen mucha música, que por ejemplo es otro medio de hacer transmedia, la música. Claro. Escuchen mucha música y los cómics son buenos, no dejen de leer cómics, por favor. No es menos. ¿Cierto? No es menos. No lo subestimen. Es una muy buena forma de leer. Entonces, esto fue todo por hoy. Esto fue lectura de zombie. Lectura de café. Y los esperamos en el próximo capítulo.